Las calles más abandonadas de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Estas han sido el escenario de un recorrido que nuestro compañero José Denis ha hecho junto a los presidentes de varias asociaciones de vecinos. Abandono, ocupación, peleas, pobreza, drogas. Los vecinos denuncian el abandono de las administraciones. Les aseguro que se van a impresionar con algunas de las imágenes que esta noche ustedes van a ver. Hoy también vamos a analizar un nuevo capítulo del interminable culebrón Concepción. Esto viene a ser como lo de la Pantoja y la herencia maldita, ¿no? Bueno, pues el pronunciamiento del Consejo Superior de Deportes sobre su inmediata inhabilitación, la financiación de sus medios de comunicación con dinero del Tenerife y el paso adelante de cargos públicos como es el caso de Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, que toman posición pidiendo que ya no se dejen pasar situaciones como esta. La lista de políticos canarios que se han saltado el protocolo y se han vacunado también van a aumento, va a ser protagonista en nuestro programa de hoy. Y en la segunda parte del programa se sienta en este plató la diputada canaria Ana Oramas, con la que tendremos una entrevista en profundidad que seguro, les adelanto, no dejará indiferente a nadie. Canarias, buenas noches, gracias por vernos, gracias por acompañarnos y gracias a David Cuesta y Paco Pomares por estar en esta mesa de información y análisis. Paco, ¿qué te dejaron los Reyes? Pues la verdad es que poca cosa, pero bueno, yo no soy muy de Reyes, yo soy de día 24. ¿Te dejaron salud? Sí, vamos escapando. ¿Y a ti, David? Y un corte de pelo, que está más joven, lo estábamos comentando. Claro, yo estaba a ver si lo decía él. Sí, bueno, pero no, el corte de pelo es un poco después, ¿no? Es el primero así a fondo. Desde que empezó la pandemia se ha notado un poco, pero por suerte me han cortado el pelo y no la cabeza, ¿no? Que siempre... Bueno, aquí están David Cuesta, Óscar Martín. A lo largo de este programa se incorporarán otras voces, otros protagonistas. Pero miren, desde la semana pasada volvemos a asistir a una nueva precipitación de acontecimientos en torno a la figura del presidente del Club Deportivo Tenerife, a Miguel Concepción. Podemos analizarlo paso a paso en los titulares que cada día nos fue ofreciendo Radio Club Tenerife, Cadena SER en Canarias, en una serie de informaciones en primicia. Miren, la tele de Concepción facturó al Club Deportivo Tenerife por emitir partidos de su infantil femenino. El acuerdo entre el Club Deportivo Tenerife y la radio de Concepción al descubierto. El Consejo Superior de Deportes pone caducidad a la presidencia de Concepción. Pedro Martín sobre Concepción dice en Radio Club: esto ya no se puede dejar pasar. Precisamente vamos a escuchar cómo decía esto el presidente del Cabildo, Pedro Martín, en las ondas de la cadena SER en Canarias. Yo creo que a partir de esa conclusión y esa resolución probablemente tendrá que hacer el señor Concepción una reflexión de cuál es su lugar en el equipo. Yo creo que es una decisión que probablemente bien él o su directiva tendrán que analizar, y esto ya no se puede dejar pasar más tiempo y tendrá que llegar a tomar alguna decisión. Yo lo confío porque no solo es el Tenerife, no solo es un presidente, es toda una afición que está a la expectativa de que este asunto de una vez por todas quede zanjado. Esto ha sido lo último que hemos podido escuchar. Paco, también la semana pasada leíamos un artículo tuyo en el que titulabas La penúltima de Concepción, lo pudimos leer en el periódico El Día. Destacamos esta parte en la que dices que es obvio que Concepción ha jugado con los dineros del club
para favorecer sus negocios. Pero ninguno de los accionistas ha dicho ahora, hasta este momento, ni pío. En público, sus socios le guardan las espaldas, a pesar de haberles ocultado sus biznetes también a ellos. ¿Les preocupará que cuente algo antes de irse? Paco, ¿por qué decías esto? Bueno, porque es un poco sorprendente que digamos que el señor Concepción siga manteniendo el apoyo de la Junta Directiva y del Consejo del Club, a pesar de que ha ocultado información a esa propia Junta Directiva. Él negó que sus medios de comunicación estuvieran recibiendo recursos dirigidos directamente desde los fondos del club, lo negó ante los medios de comunicación y lo negó ante la Junta Directiva. Y sin embargo, a fecha de hoy no ha habido ni un solo pronunciamiento de ninguna de las personas que integran en estos momentos lo que es el Consejo de Administración del club. Quizá es que los miembros del Consejo de Administración los ha puesto el señor Concepción, porque tiene una mayoría holgada, pero lo que dicen los datos no es eso. Lo que dicen los datos es que hay personas muy influyentes en la vida económica y en la vida social de Tenerife, que forman parte digamos, de la mayoría que sustenta al señor Concepción y están callados. Entonces la pregunta que uno se hace, pues no sé, será que el señor Concepción tiene mucha información de los negocios que se realizaron desde el Club Deportivo Tenerife y que a lo mejor pues implican a otras personas y por eso está todo el mundo callado, ¿no? Por no remover el asunto. La verdad es que es un poco incomprensible que una persona que ha reconocido que es un delincuente, que ha reconocido que estafó con su propia voz en el juzgado, pues pueda seguir al frente de un club sin que sus colegas le digan: mira, chico, vete para tu casa, te apreciamos mucho, has hecho un gran servicio, pero no nos perjudiques más, ¿no? Es asombroso que eso esté ocurriendo. A mí, de todas formas, lo más sorprendente es lo que incide Paco, ¿no? Porque evidentemente aquí hemos hablado muchas veces de todas las situaciones en las que se encuentra Miguel Concepción y de la incompatibilidad para seguir siendo presidente del Tenerife, pero lo que más me sorprende a mí también es esa omertad dentro, digamos, del Consejo de Administración, dentro de esos empresarios que, como dice Paco, llegaron con Miguel Concepción, pero que se mantienen con Miguel Concepción a pesar de que el cadáver ya empieza a oler mal. O sea, el cadáver de Miguel Concepción, que tiene fecha de caducidad, ya empieza a oler mal y siguen alrededor de Miguel Concepción. A mí esto me lleva a hacerme muchas preguntas y Paco, hombre, iba en esa línea, ¿no? David, cuando un cadáver empieza a oler mal y se quedan alrededor, a mí eso me suena a rapaces, a buitres que están pendientes de ver qué pillan, ¿no? De ver qué pillan o de proteger sus intereses. De proteger sus intereses porque es verdad que al final son empresarios que han hecho negocios a través del Club Deportivo Tenerife. Recordemos, lo hemos contado aquí, lo que ocurrió en su día con la promotora del Club Deportivo Tenerife, el pelotazo de Geneto y demás. Estamos en un momento, en una situación muy complicada en el que la Fiscalía está investigando ese hecho y otras cuestiones que se han presentado ante la Fiscalía, y evidentemente a mí esa situación de no moverse para ningún lado, de no atacar a Miguel Concepción, me parece que responde a una estrategia de un colectivo que se ha protegido a lo largo de toda la vida y que se quiere seguir protegiendo por lo que saben unos de otros. Pero es que al final estamos hablando del Club Deportivo Tenerife, que es una sociedad anónima deportiva, pero que es mucho más, como lo explicaba el presidente del Cabildo, es mucho más que una empresa privada y que yo creo que merece de una gestión ejemplar y sobre todo ejemplarizante. El Consejo Superior de Deportes lo ha dejado claro. Es incompatible que Miguel Concepción siga siendo presidente del Tenerife. Pero es que no, yo creo que no hace ni siquiera falta que lo dijera el Consejo Superior de Deportes, porque es obvio, una persona que está condenada no puede gestionar... Pero ya hemos llegado a ese punto en el que él ya no se va de modo propio. Denme la oportunidad de saludar rápidamente a Manoj Daswani. Manoj, buenas noches. Hola, buenas noches, Manolo, buenas noches a todos. Es que nos has puesto las noticias, las primicias tan a saco, que la pelota nos la ha puesto a punta de meter gol, ¿no? O sea que queremos darte las buenas noches y a la vez pedirte un poco una reflexión, un análisis de cuál es la situación en este momento.
Pues en este momento existe el temor real por parte de Miguel Concepción, lo hemos contado esta tarde en Radio Club Tenerife, a que el fallo del Tribunal Supremo se produzca entre junio y julio. Es decir, que estamos hablando ya de las horas finales, de los meses finales de Concepción al frente del Club Deportivo Tenerife. No le queda más remedio que la salida, no le busca otra solución a la situación el CSD, el Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España, que la salida de Miguel Concepción. Y el temor de Concepción es creciente a que se produzca este fallo que le inhabilite a corto plazo. ¿Esto qué supone? Pues supone situar en un riesgo tremendo al Club Deportivo Tenerife. Imagínate tú, tienen que celebrar el centenario el próximo año. Imagínate tú que justo antes de soplar las velas del centenario, pues llega el Tribunal Supremo y dicta sentencia condenatoria sobre Miguel Concepción. Eso le obligaría de forma automática, es lo que dice el CSD, a dejar el cargo. Ha dicho el CSD de forma textual en ese oficio que avanzamos la semana pasada, que en el mismo momento en el que tenga constancia de que hay una sentencia firme sobre Miguel Concepción, lo pondrá en conocimiento de la Liga y del propio club para que sea automática su destitución. Estas son palabras del Consejo Superior de Deportes. Con lo cual, con ese temor a que el fallo del TS llegue entre junio y julio, estamos hablando de forma evidente del adiós de Miguel Concepción, de las últimas horas, de los últimos meses de Concepción como dirigente del Club Deportivo Tenerife. Y mientras tanto, Miguel Concepción se aferra al cargo, ¿no? Intuyo que para seguir promoviendo operaciones como las que destapaba la cadena SER la semana pasada y que de algún modo pasan por alto algunos medios de comunicación o algunos abonados y accionistas de referencia de la institución. No es normal que el Club Deportivo Tenerife emita su programa de radio oficial en una emisora de Miguel Concepción. Yo hacía en antena una pregunta. ¿De verdad tendría alguna opción real Canal 4 Tenerife de ser la elegida por el club en caso de que no fuese su presidente Concepción? Es decir, si Concepción no fuera presidente del Tenerife, ¿el programa oficial de radio se emitiría en una emisora de radio como Canal 4? Pues evidentemente la respuesta es que no. Está clarísimo que si se emite ese programa, que además tiene unas cifras de seguimiento ínfimas, entre 6 y 11 oyentes diarios en la plataforma iVoox, entre 6 y 11, no entre 6.000 y 11.000, no, entre 6 y 11 escuchas diarias, pues evidentemente es por lo que es. Y lo de la televisión clama al cielo. Yo intuyo que a ti, como responsable máximo de Mírame Televisión, no te ofrecieron ese producto que sí que le ofrecieron a Canal 4 Tenerife. Emitir los partidos del infantil femenino hasta 14 veces. Yo intuyo que si los emiten 14 veces a la semana, es decir, 2 veces al día, es precisamente porque quieren facturarlos 14 veces, porque quieren facturar el mismo producto 14 veces. Me parece que es absolutamente escandaloso, que es bochornoso y que las palabras de Pedro Martín hablan por sí solas. Esto no se puede dejar pasar, Manolo, por más tiempo. Mira, Manoj, y la sensación cuando tú vas destapando estas informaciones a través de primicias que lanza Radio Club Tenerife, y la reacción que estás viendo por parte de la afición, de las peñas, a través incluso de los propios accionistas, ¿está habiendo algún pronunciamiento o todo es un dejémoslo pasar? Por un lado, hay una mayoría social que quiere el adiós de Concepción. Yo creo que podemos cifrar por encima del 90% el número de aficionados que quieren que Concepción se marche, que no quieren que siga ensuciando el nombre de la institución. Luego, en el caso de los medios de comunicación, pues ya lo hemos contado en alguna ocasión, hay medios de comunicación que están casi al servicio del Tenerife porque la Fundación ya se ocupó de poner determinados microespacios publicitarios en estos medios que están callando estas operaciones y estos comportamientos que son lamentables. Y luego está el comportamiento del propio Concepción. La política de comunicación del club hace unos papeles de la Fundación, enseguida apresuró en mandar a Milagros Luis Brito como portavoz a determinados medios a defenderse. Esta vez la política de comunicación ha sido diferente, ha sido decir, bueno, aquí no pasa nada, esto es una no noticia, esto no tiene ninguna trascendencia, hasta que ya pues el tsunami ha sido imparable, porque el Tenerife se resistió hasta última hora del pasado jueves a emitir un comunicado público y al final, fíjate Manolo, la estrategia, emite un comunicado público el individuo Concepción, no como presidente del Tenerife, sino como Miguel Concepción Cáceres, pero quien se ocupa de difundirlo a los medios de comunicación vía WhatsApp es el director de comunicación del Club Deportivo Tenerife, Javier Armas. Ahí también se mezclan otra vez más los intereses personales del individuo Concepción, del presidente condenado por estafa Concepción, con los intereses colectivos, los intereses de la colectividad
que es la afición del Tenerife, que es la masa social del Tenerife, vuelva a mezclarse una cosa con otra. A mí me parece impresentable que Concepción siga mezclando negocios privados como los de Canal 4 Tenerife o los de su radio con la institución, con el club. Y lo decía bien David Cuesta, ante el silencio cómplice de los accionistas de referencia, de los empresarios que le mantienen. Aunque ahí, si quieres, podríamos poner nombres y apellidos, porque ya hay algunos que se han desmarcado. Por ejemplo, Juan Pelayo, ya en la última junta de accionistas y en la última reunión de la fundación, no quiso asistir, no quiso delegarle sus acciones, y me cuentan que incluso dejó sin responder las llamadas de teléfono de Milagros Luis Brito porque no quiere apoyarle ni una vez más. Ayer se ha producido una toma de contacto entre determinados accionistas de referencia y ya se han empezado a poner sobre la mesa nombres de consenso para intentar relevar a Concepción, porque insisto en la información que hoy ha avanzado la cadena SER. En el club temen, y Concepción teme, que esto ya no tiene vuelta atrás, y el oficio del CSD es absolutamente contundente. Creen que para junio o julio va a estar finiquitado este mandato largo de 15 años del presidente Palmero. Manoj, ¿y qué voces se han alzado? Me refiero, ¿qué nombres se han puesto sobre la mesa como posibles opciones a Miguel Concepción? Mira, opciones continuistas, las que le gustarían a Concepción son dos, o bien Conrado González Bacallado o bien Milagros Luis Brito. Luego hay otra opción de alguien que se resiste a dimitir y que está dentro, al que le correspondería el cargo, digamos, por cómo está el orden sucesorio, que es Pedro Suárez. Le han pedido que dimita a Pedro Suárez por la situación de sus empresas y porque ya no ejerce la influencia que ejercía antes, y Pedro Suárez se niega a dimitir, es el vicepresidente primero. Esos son los nombres que se ponen desde dentro. Perdóname, Manoj, o sea, a Pedro Suárez, por la situación de sus empresas, le dicen arranca la penca, y Miguel Concepción, por la situación de sus empresas y su situación personal, se queda ahí agarrado al cargo. Hay que joderse, ¿no? Sí, es un poco extraño, pero es así. Estos son los nombres continuistas. Y luego están los nombres que se ponen sobre la mesa desde fuera. Ayer en esa toma de contacto entre accionistas de referencia se puso el... Ahí, hemos perdido la conexión justo en el momento más, aquellos que ya están casi ahí a puntito. Ahora un paso a publicidad y paso a publicidad y nos vendría, vamos, el minuto de oro. Paco, ¿tú has oído algún nombre? No. Bueno, los que vienen de dentro, de fuera, de momento se lleva con cierto secretismo. De todas formas, Manoj es una ardilla, tiene un nivel de información sobre lo que ocurre en el Tenerife que yo creo que no tiene nadie en Canarias, ni siquiera los directivos del Tenerife, ¿no? Entonces, probablemente en cuanto recuperemos la comunicación, si la recuperamos, nos lo contará. Yo lo que sí comparto con Manoj, y de hecho lo hemos hablado mucho porque somos compañeros en Radio Club, lo que sí comparto con él es que esta situación no se puede llevar mucho tiempo más allá, ¿no? Y quizá lo que está haciendo Miguel Concepción es ganando tiempo para poder preparar una sucesión pactada con la misma gente que le ha acompañado durante todo este tiempo. Mi criterio personal es que el club lo que necesita es una auténtica renovación, porque lo que no tiene ningún sentido es colocar, cuando se vaya Miguel Concepción, a una marioneta de Miguel Concepción. Eso realmente no es lo que están esperando los aficionados después de década y media de gobierno de este señor, ¿no? Manoj, te tenemos ya de vuelta. Dabas unos nombres y ahí nos quedamos con una intriga de cuidado. A ver, nombres desde dentro, que se ofrecen desde dentro. Milagros Luis Brito, Conrado González Bacallado y Pedro Suárez. Y nombres que se ofrecen desde fuera. El de Paulino Rivero, que prácticamente queda descartado automáticamente porque Juan Pelayo no le quiere. El nombre de Sergio Batista, el presidente del Granadilla Gatesa, también se ha puesto encima de la mesa, es el favorito de Juan Pelayo. Y luego hay un nombre que a mí me gusta particularmente mucho porque se está optando por parte de los accionistas de referencia de poner sobre la mesa nombres de consenso, que gusten a todos. Y ahí hay un nombre que a mí me gusta particularmente, que no sé si al final será el elegido, que es el de Domingo Álvarez, el responsable de la televisión pública española en Canarias durante los últimos tiempos y figura muy vinculada al Club Deportivo Tenerife. Hay accionistas de referencia que dicen, vamos a poner a una persona de consenso que él monte su equipo de trabajo y luego ya pues le podremos destituir o le podremos mantener en función de los resultados. Esta última opción sería la ideal, la idónea. También se ha puesto sobre la mesa el nombre del presidente del Iberostar Tenerife, Félix Hernández. Sería la opción idónea, pero tengo poca esperanza y poca fe en que sea la elegida. Mi madre, que se preparen los nombres que están en lisa para la campaña de desprestigio que les van a montar. Les va a llegar basura por un tubo los pobres.
Bueno, Manoj, te seguimos escuchando y gracias por tanta información. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Sería una opción interesante. Sí, por Domingo, por la figura de Domingo, pero también, ¿no?, por lo que representaría esa opción de consenso, que yo creo que sería una buena manera de intentar limpiar un poco en estos momentos la imagen del Tenerife, de salirnos de la guerra empresarial, aunque siempre detrás va a haber una guerra empresarial, por lo menos de cara a la opinión pública, porque además el Tenerife necesita tranquilidad en los despachos para que haya tranquilidad en la vía deportiva, porque es una temporada complicada, que hay que acabar bien y que sobre todo tiene que acabar bien para poder planificar con calma los años futuros. A mí me gusta la opción de consenso. Sí, digamos que el nombre Yuyu que se ha planteado, que es el de Paulino Rivero, en realidad es un nombre también vinculado a Miguel Concepción, claro. Es también continuidad. Lo que pasa es que es continuidad no desde dentro del club, pero habría que recordar que Paulino intentó convertirse en presidente del club y no pudo hacerlo porque tenía, digamos, una imposibilidad material de carácter legal para hacerlo, que es que había inyectado importantes cantidades de recursos económicos al club en los últimos meses de su etapa como presidente y, hombre, la ley de altos cargos y la ley de incompatibilidades prohíbe que tú hagas como miembro de un gobierno o de una corporación pública una gestión a favor de una determinada entidad y luego pases a presidir esa entidad o a tener parte en esa entidad. Ya digamos que ha transcurrido el tiempo de cuarentena que se establece, pero el hecho sigue siendo el mismo. Paulino Rivero fue la persona que se estuvo moviendo durante todo el juicio de Miguel Concepción para intentar que se retiraran las acusaciones particulares. Fue el tipo que llevó incluso la carta pidiendo a Winter que Winter no mantuviera la acusación particular. Pero miren, en cualquier caso yo tengo la percepción de que esto está acabado. Puede ser interesante ver cómo se produce el desmoronamiento definitivo de esa estructura empresarial que hay metida allí dentro, pero esto está acabado y va a estar acabado a todos los niveles. En cuanto se perciba que ya hay una fecha fija, una fecha de caducidad, Concepción se convirtió en una especie de pato cojo dentro del Tenerife, y los medios de comunicación que ahora lo apoyan y los grupos de accionistas que han intentado cerrar filas en torno a él, lo van a dejar suelto. Esto está más visto que el TVO. Es insolidario, es injusto, es una cobardía, pero es así como se funciona cuando hay intereses de por medio. Van a dejar que se estampe. Y yo creo que él está intentando hacer una carrera, porque Miguel Concepción tiene muchos defectos, pero idiota no es, ¿eh? Entonces, él está intentando hacer una carrera a toda velocidad para intentar colocar a alguien que pueda tapar su salida. Es decir, que pueda evitar que de repente el Club Deportivo Tenerife se convierta en parte del desmontaje de Miguel Concepción. Claro. Porque si quienes hoy están en el club dejan de estar y entra gente nueva y empiezan a escarbar y a mirar en los papeles, podrían encontrarse que las prácticas de Miguel Concepción, las que empezaron contra Isesa, siguieron con Islas Airways y han rematado ya de una manera un poco más cutre en el Club Deportivo Tenerife, son una constante en toda su vida. Siempre ha vivido haciendo lo mismo. Es decir, metiéndose en operaciones que le benefician a cambio de sus relaciones políticas o directamente a cambio de información de cierto privilegio, ¿no? Como ocurrió con las subvenciones, que no es más que eso. Quiero que escuchen nuevamente las declaraciones de Pedro Martín, porque quieras o no, es el presidente del Cabildo de Tenerife, que es la institución que más dinero, David, según las informaciones que has ido publicando en esta mesa, más ha otorgado al Club Deportivo Tenerife y que más subvenciones ha dado a la empresa Traicesa o empresas de Miguel Concepción. Vamos a volver a escucharlo. Yo creo que a partir de esa conclusión y esa resolución probablemente tendrá que hacer el señor Concepción una reflexión de cuál es su lugar en el equipo. Yo creo que es una decisión que probablemente bien él o su directiva tendrán que analizar, y esto ya no se puede dejar pasar más tiempo y tendrá que llegar a tomar alguna decisión. Yo lo confío porque no solo es el Tenerife, no solo es un presidente, es toda una afición que está a la expectativa de que este asunto de una vez por todas quede zanjado. David.
Hombre, yo creo que es la posición que tiene que tener ahora mismo el Cabildo de Tenerife, pero también es verdad que hay pues muchos hilos que conectan todavía, porque están así, legalmente es así, convenios firmados anteriormente y contratos del Cabildo de Tenerife con el Club Deportivo Tenerife. Entonces, claro, ¿cómo gestionar eso por parte de Pedro Martín? Es la parte delicada, porque está muy bien que salga públicamente diciendo eso, pero también habrá que cambiar las políticas del Cabildo de Tenerife. No se puede seguir premiando a un club que está gestionado por una persona como Miguel Concepción con estos antecedentes. Yo creo que el Cabildo también tendría que empezar a plantar de verdad ante el Club Deportivo Tenerife. No voy a seguir apoyando a este club mientras siga de presidente Miguel Concepción. Yo creo que eso sería mucho más efectivo que este tipo de declaraciones, que son necesarias, pero que creo que realmente no van a generar mucha presión en Miguel Concepción. Fíjate David, que no solamente el Club Deportivo Tenerife, el Gobierno de Canarias tiene esa famosa subvención que planteó Paulino Rivero de 1,5 millones, que es verdad que se ha reducido, pero que se mantiene. Se ha reducido, me parece que en este momento está en 1 millón de euros. Sí, que, vamos, no es poca cosa, ¿no? Y que es una subvención que probablemente el Gobierno de Canarias debería de haberse replanteado, ¿no? Cuando sale de un ámbito de izquierdas y lo que está es dirigiéndose directamente a los intereses de un club cuyo principal directivo es una persona que llegó a ser considerado como el empresario de cámara de Coalición Canaria en la época de Paulino Rivero, ¿no? Es decir, pasaban por él todos los grandes asuntos que se producían en esta región. En la época en que él compra Islas Airways y se convierte en empresario aeronáutico, esa operación es una operación tutelada por el entourage de Rivero, lo sabemos todos, y por el entourage de Coalición Canaria en aquel momento, ¿no? Entonces, parece realmente chocante que nadie esté interviniendo con más decisión. Pero ¿saben lo que ocurre? Que con el Club Deportivo Tenerife siempre ha habido una especie de temor reverencial a intervenir. Siempre se ha considerado que eso era un asunto que tenían que resolver quienes estaban dentro. Y yo estoy de acuerdo, es una sociedad anónima deportiva, se rige por las leyes que rigen las sociedades anónimas deportivas, pero es una sociedad anónima deportiva que vive fundamentalmente de apoyos, de cesiones, de concesiones, de acuerdos empresariales en los que tienen que ver las administraciones públicas. Luego algo tendrán que decir. Otro asunto que está levantando ampollas es la lista, que cada vez es más larga, de políticos canarios que han decidido acogerse a excusas peregrinas para saltarse la cola y vacunarse pues cuanto antes. Nombres como los de Virginia Rodríguez, concejala de Bienestar Social de Arafo, en Tenerife; Susana Machín, consejera de Sanidad en el Cabildo de La Palma; Mercedes Candelario, concejala de Servicios Sociales en Punta Gorda; María Eugenia Rodríguez, también concejala de Servicios Sociales en Punta Llana, en La Palma. Son hasta el momento los que se han saltado el protocolo para vacunarse. Vamos a escuchar, por ejemplo, la excusa que daba la consejera de Sanidad de La Palma, Susana Machín. Yo simplemente quiero comentar que se me incluyó en este listado de vacunación del Hospital de Dolores porque mi labor la desarrollo en el Hospital de Dolores. Tengo aquí mi despacho en el Hospital de Dolores, acudo al Cabildo cuando tengo alguna reunión o alguna cosa, y también pues tengo un despacho en Artesanía y Educación, que debido a la pandemia sanitaria pues he visitado menos porque me he volcado totalmente con el personal del Hospital de Dolores y con los pacientes del Hospital de Dolores. Entonces, cuando se nos comenta que se va a vacunar, pero que se va a vacunar el personal de primera línea, hablamos con el Servicio Canario de Salud para decir que vacunen a todo el personal. Por eso se me incluye a mí en este cribado, porque yo realmente estoy aquí, en esta vacunación, perdón, porque yo realmente estoy aquí, recorro las salas todos los días con la jefa de enfermería, tengo contacto directo con los pacientes, con los trabajadores y con muchos más familiares que acuden a reuniones aquí. Entonces, cuando a mí se me propone la vacuna, yo, hablando con el responsable de la vacunación de aquí, del Hospital de Dolores, le digo que lo comente, él lo comenta y le aconsejan que me vacune igual que el personal administrativo, porque realmente yo lo desarrollo aquí. Es más, en los cribados que se hicieron con el PCR, a mí me incluyeron desde el primer momento. Se habló con Sanidad y me dijeron que sí, porque yo prácticamente paso mi jornada laboral en el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores. Lo cierto es que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que todo aquel
que se salte el protocolo de vacunación, bueno, y que se dedica a la política, debe ser cesado de su cargo. Bueno, esto es dedicado a los socialistas. Esta es una consejera del PSOE, Paco y David. Yo es que no le compro ni la excusa. O sea, es que no le compro ni la excusa por una sencilla razón. En una pandemia como en esta, en una situación así, no es necesario que esta consejera esté en un hospital con el riesgo que eso supone para las personas de alto riesgo, en un hospital sociosanitario, como en el que ella desempeña sus funciones, que es lo que ha dicho. Que teletrabaje, que se quede en su casa, que no aumente el riesgo. O sea, es que eso no puede ser la excusa porque tú no eres personal sanitario ni sociosanitario, no lo eres. Eres un político, una política en este caso, que tienes una serie de responsabilidades y que lo que tienes que hacer, y yo siento que nos centremos en este caso porque hay muchos más, incluso algunos muchos más groseros, lo que tienes que hacer es proteger a esas personas. Y lo peor de todo, lo que menos me gusta a mí de estas imágenes que estamos viviendo de gente, políticos que se vacunan en contra del orden establecido, porque todos podemos tener o pensar, bueno, es que a lo mejor esto es contradictorio, yo es que vacunaría primero a X personas antes que a estas otras. Pero esto es un criterio técnico que está tasado y hay unos órdenes que están elaborados con una clara intención médica y técnica. Entonces, no es algo que se pueda saltar tan a la ligera. Pero lo peor de todo es la imagen de esta sociedad de privilegios que tenemos, en las que determinadas personas, por tener influencia, en este caso política, son capaces de saltarse el orden lógico y técnico de algo tan importante como la vacunación en una pandemia. Y les da igual. Y lo intentan justificar. Y a mí todo eso me transmite lo sucia que está esta sociedad internamente, de cómo somos capaces, y ocurre normalmente, de aprovechar nuestros privilegios, aunque eso suponga perjudicar a los más débiles, a los que no tienen esos privilegios. Porque ese es el mensaje que se está dando, ese es el que yo capto como ciudadano desde fuera. Yo sinceramente, no creo que el verdadero problema sea que se hayan vacunado unos políticos. En Estados Unidos han sido los primeros en vacunarse, además con un carácter básicamente ejemplificador. Yo no habría visto mal que el señor presidente del gobierno, don Ángel Víctor Torres, se hubiera vacunado ante las cámaras de televisión para demostrar que ese es un buen procedimiento y que debe hacerlo la gente. El problema, y verás que estamos de acuerdo, David, el problema fundamental es que se haga la zorruna, se haga de una manera poco transparente y que además se haga en contra de las decisiones que afectan a todos. Es decir, aquí se ha adoptado un protocolo de vacunación que es igual para todo el país y así debe ser, porque estamos hablando de que muchas personas van a morir porque no les va a llegar la vacuna a tiempo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Vamos a ir primero a las personas que tienen más posibilidades de contagiarse, ni siquiera de contagiarse, porque si fueran las personas que más posibilidades tienen de contagiarse, se habría optado por otras. A las que más posibilidades tienen de perder la vida si se contagian. Vamos a intentar proteger a las personas más vulnerables frente a la enfermedad, que son las personas ancianas, los grandes dependientes, las personas que tienen algún tipo de patología y tal. Hombre, en medio de esa dinámica que ocurran estas cosas, yo no estoy diciendo que la señora consejera del Cabildo se haya aprovechado, porque probablemente cuando su director médico le dijo haga usted esto y tal, pues pensó que era lo correcto. Pero hay que ser vigilante, hay que tener un poco de cultura democrática y entender que no puedes aprovecharte en una situación así de un puesto político. No puedes hacerlo, tienes que hacer el esfuerzo de proyectar a la ciudadanía una cierta decencia, una cierta sentido de la solidaridad con el conjunto de las personas. Y eso es lo que ha fallado. Estamos escarbando un poco y estamos descubriendo que por todos lados salen concejales como conejos, consejeros de cabildo, miembros de gobierno que se han vacunado calladitos, aprovechándose de que tenían cerca a alguien que les podía pinchar. Y hombre, eso yo creo que es una cuestión básicamente indecente. A todo esto súmenle que este fin de semana en Fuerteventura la Guardia Civil ha procedido a la detención de 5 personas como presuntos autores de delitos de resistencia y desobediencia. Han sido denunciadas en total 8 personas por incumplimiento de las normas COVID, al encontrarse celebrando pues esto que ustedes están viendo, que es una fiesta privada en el Cotillo, en una vivienda en el Cotillo, con más de 20 personas en su interior. Ojo, porque 2 de los guardias civiles que intervinieron tuvieron lesiones leves, además de existir diversos desperfectos en uno de los vehículos oficiales y material policial. Seguimos viendo, David, imágenes como estas, pero aquí en las islas. Sí, la verdad que sí.
Y es que no le hacen caso ni a la autoridad, ¿no? No. Viene la Guardia Civil y se le echan arriba, ¿no? Hay lo que se llama se ha generalizado en la sociedad española, en muchísimos sectores de la sociedad española, lo que se llama un cierto cansancio pandémico, ¿no? Un cansancio de lo que está sucediendo. Pero miren, yo creo que hay que insistir en algunas cosas que la gente no ha entendido. España es en estos momentos el segundo país del mundo en peor situación pandémica. España está hoy peor que solamente hay un país que es Portugal, que está pegadito a nuestra cola, es pequeño y han tenido más impacto que nosotros, pero España es hoy el segundo país del mundo en número de contagios. Está por encima de Estados Unidos, está por encima de Reino Unido, dobla a Francia, triplica a Italia y cuadriplica a Alemania, que son los países de nuestro entorno con los que podríamos tener alguna referencia. Francia e Italia siempre han tenido una... ¿Qué es lo que ha pasado qué es lo que está pasando en España? Que nos hemos relajado, que nos estamos tomando esto a cachondeo y se nos olvida que está muriendo muchísima gente. Tenemos 2,5 millones de personas que han dado positivo, que representa ya un 5% de la población española, y tenemos un montón de muertos, no solamente los que ha contado el gobierno, sino también los que nos han contado. Entonces, yo creo que habría que ser serios, porque además en estos momentos está muriendo muchísima gente todos los días. Tú decías la palabra antes, a mí me gusta, creo que es la adecuada. Hay que ser solidarios, porque aquí estamos viendo una lucha entre las personas solidarias, que son mayoría, y las que son egoístas, que son minoría, pero sin embargo al final hacen mucho daño, ¿no? Y esto es extrapolable también a lo que hablábamos antes con el tema de la vacunación y los órdenes de prioridades. Pero David, es que las solidarias además son idiotas, porque no se dan cuenta de que están poniendo en riesgo a los demás, pero también se están poniendo en riesgo a ellos. En estos momentos, si tú analizas el tipo de personas que están falleciendo en los hospitales de toda España, no son personas mayores. Hay muchos chicos jóvenes, hay muchas personas de menos de 60 años. De hecho, la edad dominante en este momento está entre los 40 y los 60 años. Por eso hay que apretar el mensaje. Yo creo que la gente está actuando con una inconsciencia, pero no solamente con una inconsciencia social, sino incluso con una inconsciencia personal en este asunto, ¿no? Seguimos con más asuntos, compañeros. En las últimas semanas saben que, sobre todo en la isla de Gran Canaria, ha aumentado la preocupación por las informaciones de peleas en las que están involucrados inmigrantes. Si bien es cierto que este asunto ha de ser tratado con todas las cautelas, también es cierto que es un fenómeno que va en aumento y que merece ser tratado con toda la responsabilidad. Veíamos titulares, hay varios que hemos mostrado y que han sido publicados esta semana. Fíjense que implica directamente al presidente del gobierno. Torres dice: cualquier inmigrante que produzca violencia debe ser expulsado. Reyerta a pedradas entre menores inmigrantes en Gáldar. Las peleas en el sur de Gran Canaria, activan las alarmas. Bueno, en realidad ya esta es una realidad que se está produciendo y que ante esta situación no hay una actuación, me refiero, por parte del Estado en buscar mitigar no el problema en sí de estas peleas, sino ese flujo migratorio, el qué hacemos con estas personas. Al final, esto es un desaguisado que cada vez tiene peor color, ¿no? Sí, bueno, a mí es que estas cosas me preocupan mucho. Yo creo que socialmente estamos viendo una situación que muchos no sabemos hacia dónde conduce, pero yo sí que creo que hay cada vez un mayor odio instalado en nuestra sociedad. Yo no creo que los canarios seamos racistas, pero sí que creo que esta situación migratoria, esta crisis, este drama humanitario se está tratando de manera muy responsable por las instituciones políticas, por los que gobiernan, pero también por los que están en la oposición. Hoy estar aquí a Anoramas, yo una de las preguntas que quiero dejarle a Anoramas tiene que ver con esto, con algunas declaraciones que ella ha hecho y que yo creo que solo ayudan a avivar, a encender el odio de muchas personas hacia los que no son como nosotros, por lo menos en cuanto a su origen o en cuanto al color de piel, ¿no? Sí que es verdad que se están produciendo situaciones violentas, pero hay que intentar entenderlas. Igual que tenemos que ponernos en el lugar de los vecinos de estos barrios, de estos lugares que están sufriendo esta situación y que están acostumbrados, por desgracia, a convivir con situaciones violentas y que ahora ven que esas situaciones violentas se producen o se reproducen en las personas migrantes. Hay que entender también esa situación, esa frustración, pero hay que entender también a esas personas migrantes que acaban encerradas, a las que les cortas por completo su intención, que no era venir a quedarse en Canarias y a quitarnos el trabajo a los canarios, como muchas veces se insinúa, sino es llegar
hacia lugares donde ellos tienen incluso a personas, a familiares, a conocidos, donde quieren desarrollar sus proyectos vitales, que insisto, no es precisamente en Canarias. Y es verdad que la política migratoria es muy complicada, es verdad que a los que, pero eso ya lo dice la ley de extranjería, que protege el orden público, no se puede, o sea, las personas en situación ilegal que se encuentren aquí o irregular o sin papeles o sin los documentos adecuados que vulneren el orden público tienen que ser expulsados, no es nada nuevo y eso hay que hacerlo, pero lo que no puede hacer es que por culpa de esos comportamientos que además son puntuales y son muy minoritarios, no son todos los inmigrantes, es que hay muchísimos, hay miles de personas que han llegado a Canarias en estos últimos meses, es un auténtico drama y estamos dando o difundiendo hechos muy puntuales y muy concretos, que es verdad que se tienen que proteger, que es verdad que tienen que vigilarse, pero que no son el problema. El problema no es ese. El problema es que no hay pedagogía, es que las instituciones políticas están suspendiendo en esta crisis migratoria en cómo gestionar desde una manera humanitaria, desde una protección de la dignidad de la persona, que es lo que básicamente protege nuestra Constitución y todos los convenios europeos. ¿Qué hacemos? Lo que hay que hacer es primero fomentar la posible salida de esas personas. Por supuesto hay que trabajar con los países de origen. Esto es algo que se repite mucho y que es verdad. Hay que fomentar las políticas para que los países de origen controlen esa situación y a las mafias que trabajan, sí que hay mafias en países de origen, en tierra, lo hemos visto como hay un negocio paralelo a toda esta situación de la inmigración. Contra eso hay que trabajar y contra eso tienen que trabajar los países de origen. Pero después cuando vengan aquí, lo primero, hay que darles una atención humanitaria y lo segundo, hay que fomentar las derivaciones y la capacidad de que estas personas puedan desplazarse y seguir su ciclo vital. Claro que no es fácil, claro que esto no es sencillo, pero lo que no ayuda, lo que sí que no ayuda es fomentar el odio y la pelea de pobres contra pobres. Para eso hay que, entre otras cosas, que cambiar la política actual del Gobierno de España, que es una política que lo que persigue fundamentalmente es concentrar. Se han cerrado de una manera a saco la entrada por Gibraltar y se ha cerrado también la entrada por el estrecho de Gibraltar y se ha cerrado también la entrada por Ceuta y Melilla, con lo cual se ha derivado todo el flujo migratorio hacia Europa a través de Canarias. Y se ha decidido, es una decisión del Gobierno de la Nación, convertir a Canarias en una especie de cárcel abierta donde la gente entra y no se respetan sus derechos. Porque si dicen, no, ustedes no pueden ir a la península. ¿Cómo que no? Claro que pueden, estamos dentro del territorio nacional, tienen perfecto, de acuerdo con la ley de extranjería, perfecta libertad de movimiento. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el Gobierno de la Nación tiene decidido convertir Canarias en un territorio frontera. Hacer aquí, no de la misma manera, porque afortunadamente todavía la situación no es tan crítica, como lo que se ha hecho en Lesbos, lo que se hizo en Lampedusa o lo que se hizo en Turquía. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que Canarias no está en condiciones de poder soportar ese flujo. Y hay algo que has dicho que tienes toda la razón. Nosotros no somos una sociedad digamos, xenófoba o racista. No hemos tenido nunca ese tipo de comportamientos, entre otras cosas porque los canarios somos hijos de mil leches, venimos de mil sitios. Casi todos nosotros llevamos sangre de otro... por ejemplo, la mitad de las personas de Fuerteventura tienen sangre morisca, la mitad la mitad no, muchísimos gran canarios son extranjeros de un lado, de otro. Con los tinerfeños ocurre algo igual, con una presencia muy fuerte de irlandeses, de británicos. Yo creo que a lo largo de nuestra historia siempre hemos sido un pueblo abierto, un pueblo hospitalario. ¿Qué es lo que sucede? Que eso no puede ser tampoco un mecanismo para que se castiguen las reflexiones que se hacen cuando se hacen sobre lo que no es políticamente correcto. Miren, hoy hay unas declaraciones, me parece que son de la responsable de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, la segunda de Noemí Santana, por entendernos, en las que dice que es intolerable que se criminalice a todos los inmigrantes por dos personas que son las que han montado los follones. Eso no es así. Eso no es así, estamos teniendo un verdadero problema de orden público. La policía de Mogán lleva reportados en un mes, hasta el día 19 de este mes, 169 casos de conflictos en los que están implicados inmigrantes. 27 de ellos de menores. 27 de menores. Y estamos hablando solamente de Mogán. Y bueno, y relativos a los incidentes en el Hotel Tamanaco, una ristra considerable. Hay denuncias por agresiones sexuales en Mesa y López, que están ya presentadas. Entonces, no, lo que no podemos hacer es decir que eso es una situación, es que las hay, no podemos obviarlo. Lo que no podemos decir que eso es culpa de que hay inmigrantes en las calles. No, señor, el problema es que se ha decidido que los inmigrantes lleguen a Canarias, sean instalados de una manera absolutamente indecente, no se atienda en lo más mínimo sus necesidades y queden concentrados aquí. ¿Cuántos inmigrantes puede haber hasta que se produzca un estallido social en las islas? ¿Cuántos puede haber?
El problema es hacia dónde vamos, que yo creo... Hay que derivarlos. Yo sí estoy de acuerdo contigo. Hay que derivarlos, es que esto no puede ser. En que es verdad que... Tú hablabas antes de solidaridad y esa es la clave. El país tiene que ser solidario, Europa tiene que ser solidario con una región pequeña. Yo estoy completamente de acuerdo. Es más... Y hay una política errónea por parte de la nación. Tienes razón en que hay que escuchar todas las reflexiones. Yo creo que es muy importante escuchar todas las reflexiones locales y todos los puntos eso, de vista. ¿Qué hacen? Porque ustedes están diciendo que pretenden convertir a Canarias en una cárcel para estas personas. No, lo está haciendo. Ya lo han convertido. Entra la gente y no lo dejan salir. Vale, perfecto. Entonces, ante eso, un alcalde, un presidente de cabildo, tenemos 7 cabildos, un gobierno de Canarias, ¿Quieres saber lo que hacen? ¿Qué hacen? Todos hacen lo mismo. No, aquí no, en el ayuntamiento al lado. Es que todos hacen lo mismo. Sí, todos hacen lo mismo. Eso es así. Y si no puedes en el ayuntamiento al lado, pues tienes en el mío lo más lejos posible. Esa no es la solución. O sea, no es esa tenemos la solución. los esfuerzos se tienen que poner en otro lado. Pero yo... a mí me preocupa fundamentalmente el tema de menores. El tema de menores es un escándalo lo que estamos haciendo. Me preocupa a mí muchísimo con este tema, muchísimo. Porque a mí lo que más me duele a los ojos es ver cómo se enfrenta a personas empobrecidas con personas empobrecidas. A pobres contra pobres. Claro. A mí eso de verdad que me duele a los ojos. Y hay algo que creo que es muy importante en todo esto y es la política de comunicación y cómo se dicen las cosas y cómo se cuentan las cosas. Creo que es algo fundamental. Tú has sido muy correcto, tú lo has explicado muy bien, pero no todo el mundo hace las reflexiones de esa manera. Y por ejemplo, tenemos un problema con la desinformación y con los bulos. Hay un montón de gente desquiciada. Pero lo que no puede ser, por ejemplo, yo sí acepto cualquier reflexión. Lo que no acepto es que vengan personas... Ayer me pasó con la diputada del Partido Popular, con Ana Zurita. Me ha pasado con Ana Oramas cuando la he escuchado en el Congreso. Que digan que hay barcos nodrizas que están trayendo pateras a los inmigrantes, que es como vienen los inmigrantes a Canarias. Y eso, que puede tener, tú puedes pensarlo en tu casa, en la intimidad de tu casa y pensarlo, oye, es que esto tiene que ser así. No hay nada que lo demuestre. Es más, Salvamento Marítimo ha llegado a salir públicamente a decir, hemos caminado hasta 200 millas y nunca hemos visto un barco nodriza en Canarias, en la ruta migratoria de Canarias. Entonces, yo sí creo que hay que tener una altura política. La tiene que tener Noemí Santana, pero también la tiene que tener la oposición en este asunto, porque al final esa guerra política de la que se está alimentando la extrema derecha acaba generando conflictos en muchas personas que lo que quieren es quieren su situación económica mejore y prospere y que consideran y ven en el inmigrante un enemigo, entre otras cosas, por muchas declaraciones que se hacen, insisto, y que no están documentadas ni están bien informadas. Y a mí eso también me preocupa, Paco. Creo que hay otra guerra en todo esto, que es la guerra informativa, y nosotros, los profesionales, tenemos que ser muy importantes, somos fundamentales. En ese sentido, lo más importante es intentar evitar que Canarias se convierta en una especie de pozo donde se vuelquen los inmigrantes que quieren ir a Europa. Los inmigrantes del Magreb, los inmigrantes cercanos que quieren ir a Europa. ¿Qué es lo que está pasando? Que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y además está ocurriendo por una instrucción del Gobierno Nacional. Cuando vino Marlaska, recordarán ustedes que dijo que no, que de aquí no iba a salir nadie. Pero bueno, oiga... la actitud de Marlaska es imperdonable. O sea, es que Marlaska... Pues es el ministro del Interior. Es que yo creo que tenemos que ser conscientes de que en estos momentos hay una percepción errónea por parte del Gobierno de Madrid. En el Gobierno Nacional se considera que mantener es lo mismo que hace el alcalde de X. Pues no quiero citar a ninguno, pues tendría que citarlos a todos. Y si empiezo no íbamos a acabar el programa porque hay 87 alcaldes con la misma mentalidad. Pero es lo del alcalde de X. No, mejor que se queden en Canarias, están lejos, aquí no nos incordian. Y sí, vamos a intentar resolverlo poniendo unas tiendas de campaña para que no se los vea amontonados en Arguineguín. Lo que han hecho con Arguineguín, han sacado a la gente de Arguineguín porque era una vergüenza que estuvieran allí, pero mantienen la misma vergüenza en Barranco Seco y ahora quieren hacerlo en Las Raíces porque allí no lo ve nadie. Hombre, es que esa no es la solución del problema. Hay que atender a las personas, hay que darles actividad. No puede ser que haya en estos momentos en Canarias 20.000 personas inactivas. ¿Cómo no van a estar embroncadas y cabreando si no tienen nada que hacer? Eso también es claro. Hombre, es decir, es que al final, y volvemos a lo mismo, es que esto va a ir a más. Va a ir a más si no se soluciona. Va a ir a más y entonces se va a desatar el racismo que la inmensa mayoría de las personas llevan de alguna manera grabada en sus genes, ¿me entiendes? Y eso es lo que tenemos que evitar. Sí. Y para evitarlo, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es contar la verdad, decir la verdad y decir que hay una responsabilidad fundamental en esta historia. Y es la responsabilidad del Gobierno de la Nación, la responsabilidad de un delegado del Gobierno en Canarias, que ha tenido un comportamiento indecente con esta historia. Sí. Tenía que haber sido cesado ya hace un montón de tiempo. Y ahí sigue dando lecciones de cómo tienen que hacerse las cosas. Seguimos hablando en este momento no de migración, sino de Gran Canaria y de tensión también, porque tú me he enterado, Paco, va de la tensión que se respira en el Cabildo de Gran Canaria, entre Nueva Canarias y el PSOE.
Sí, vamos a ver, hay un problema que ya lleva algún tiempo en Gran Canaria, que es el comportamiento, vamos a decir que un tanto incomprensible o un tanto especial de uno de los, del director musical de la Orquesta de Las Palmas, don Karel Marchichón. Este señor es un señor que ha tenido en los últimos tiempos pues algunos comportamientos que no parecen de recibo. Ha presentado facturas infladas, se ha comportado como una especie de zar dentro de lo que es con contrataciones realizadas a través de una empresa lituana en la que se dice que tiene participación. Ha realizado comportamientos poco razonables, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, ha tenido enfrentamientos muy fuertes, porque parece que también es un señor de armas tomar, con tres miembros del Cabildo, con tres personas vinculadas a la fundación que dirige la orquesta, ¿no? Una de ellas es con el señor Christian Roy, que es el gerente de la orquesta. Y ha sufrido varias denuncias por acoso laboral. Esas denuncias por acoso laboral, más otras acusaciones, están siendo gestionadas por los funcionarios del Cabildo en una investigación y también por una empresa externa que ha sido contratada para dirimir este asunto. ¿Qué es lo que ocurre? El presidente del Cabildo, el señor Antonio Morales, que tiene una relación especial con el señor Karel Marchichón, quiso enterarse de qué era lo que decía la investigación y se lo preguntó a su consejera de Cultura. La consejera de Cultura, la socialista Guacimara Medina, una persona bastante razonable, bastante sensata, le dijo: mira, no puedo facilitarte esa información porque solo tiene acceso a ella la presidenta de la fundación, que soy yo, y si te la pasara estaría cometiendo un delito, estaría cometiendo una irregularidad manifiesta, porque el presidente del Cabildo no tiene por qué tener acceso a una información que todavía no es pública. ¿Qué es lo que hizo el señor Antonio Morales? La cesó. La cesó, exigió que se le pasara la documentación, convirtiéndose él a sí mismo en presidente de la fundación, la fotocopió y la volvió a nombrar. Todo ello en un día. Claro, es un atentado es pasarse los comportamientos razonables por el arco de triunfo, y es además una bofetada para el Partido Socialista, que podría montar una candidatura alternativa en Gran Canaria para desplazar a Antonio Morales, y que no lo ha hecho atendiendo a la estabilidad del pacto de gobierno regional. Pero bueno, hay mucha gente muy enfadada, hay una situación de tensión muy fuerte dentro del Cabildo, y además se empiezan a mover otras historias. Ustedes saben que cuando se produce algo así, la lealtad y la humanidad que se basa en la lealtad muchas veces salta por los aires, ¿no? Y todo el mundo plantea que hay una situación de extraordinaria tensión, que en el Cabildo Gran Canario se ha encendido una luz roja. Yo no creo que la sangre vaya a llegar al río, porque casi nunca ocurre, pero desde luego jamás se había visto una situación tan crítica, tan tensa, como lo que se está viendo en estos momentos allí. La verdad es que a mí me sorprende, quizás porque no lo conozco tanto, no lo he seguido tanto, esa actitud autoritaria que vemos. Ya no es que me lo cuente gente, que hay gente que lo cuenta, sino que lo vemos en actos como lo que tú acabas de contar. A mí me parece gravísimo la actitud autoritaria de Antonio Morales, el querer tener información privilegiada sobre un procedimiento interno que además tiene que tener unas garantías, y una de esas garantías pasa porque no hay injerencias externas, como la que puede ser la de nada más y nada menos que la del presidente del Cabildo, que además con Guacimara Medina, que si no me equivoco fue alcaldesa de Artenara y viceconsejera del Gobierno de Canarias, yo conozco y es una persona íntegra, por lo menos a mí me lo ha demostrado, con unos valores y que muy trabajadora. A mí me sorprende, o sea, me hubiera sorprendido que se hubiera prestado a eso, pero vemos cómo ha solucionado Antonio Morales, ¿no? O sea, cortándole la cabeza. Se convierte en presidente de la fundación, sí, pide los papeles y la vuelve a nombrar. Increíble. Y aquí no ha pasado nada. Y ese comportamiento que vemos en este asunto, que a mí me parece gravísimo, Paco, o sea, todo lo que tú cuentas me parece gravísimo, y creo que este asunto veremos cómo acaba, pero sobre todo por lo que hay detrás, ¿no? Por los comportamientos de esta persona, que además toda la gente que le rodeaba se ha quitado de su lado, ¿no? Y ha acabado pues denunciando también esos comportamientos. Veremos cómo acaba, pero me preocupa porque cada vez veo a un Antonio Morales, quizás porque es que lleva pues 30, 40 años en política, que más endiosado, yo creo que es la palabra, dentro del Cabildo de Tenerife, y eso solo puede ser malo para la gestión de la isla, ¿no? Y a mí eso de verdad que me preocupa, y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que es una persona que viene o que llega al poder en base al consenso, al diálogo, a escuchar al pueblo, con esa etiqueta, ¿no? Entonces, no sé, por lo menos de fuera a mí me chirría muchísimo y me preocupa, sobre todo me preocupa. Dejamos Gran Canaria, nos vamos hasta Tenerife, David, hasta sus puertos, porque vuelven a ser noticia, sí, por alguien que fuera además, por cierto, presidente de la autoridad portuaria y expresidente
del Cabildo de Tenerife. Y senador. Bueno, estamos hablando de la figura de Ricardo Melchor. Aquí hemos contado durante, bueno, ya desde hace algunos años, las novedades que se van produciendo en torno a esta macrocausa que lleva el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, donde se han ido juntando pequeñas causas que se habían ido abriendo y que al final ha desembocado en una investigación muy, muy compleja que tiene como cabeza o como principal investigado a Ricardo Melchor, pero que en la que también se está investigando a otras 6 personas y que, fíjense lo compleja que es, que ha dado, para mí, ha subido un escalón, ¿no?, en lo que es las investigaciones o las diligencias en los juzgados cuando estamos hablando de delitos de presunta corrupción, porque es que lo adelantábamos en la web de Mírame Televisión en el día de ayer. La jueza que instruye el caso del Juzgado de Instrucción número 5 ha ordenado, ha dictado una providencia para ordenar, para activar al grupo 7 de la Policía Judicial, de la Brigada de Delitos Económicos y Financieros, de la Unidad de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, para que averigüe, para que investigue y para que informe sobre los delitos que se están investigando en la figura de Ricardo Melchor y del resto de personas implicadas en esta causa. Esto yo creo que supone un salto de calidad en la investigación, porque hay un nuevo órgano, una nueva unidad, que es la policía, que va a aportar también sus investigaciones. Esto se hace en investigaciones que son más complejas, que no estamos hablando de levantar un reparo o levantar 2 reparos, sino como ocurrió, por ejemplo, en el caso de las Teresitas o en el caso Corredor, que fueron otras dos investigaciones en las que se activó el grupo 7 de la Policía Judicial, y demuestra que estamos ante un asunto importante. Ya lo decían los delitos que se están investigando. Estamos hablando de presunto cohecho, presunta malversación, presunto tráfico de influencias, presunta prevaricación, presunta falsedad en documento mercantil. Son delitos muy graves que en este momento pesan sobre la figura de Ricardo Melchor. Hemos visto, y ustedes lo habrán leído, cómo Ricardo Melchor ha conseguido que por 2 ocasiones, por 2 veces, se suspenda su declaración en calidad de investigado. La jueza ya ha señalado de la nueva declaración, será el 3er intento de poder investigar o de poder interrogar a Ricardo Melchor, será el 5 de febrero a las 10:30 de la mañana en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, y junto a él van a declarar también entre ese día y el día 12 pues otra serie de personas, las otras 6 personas investigadas, pero también se han citado a 7 testigos importantes, trabajadores, funcionarios de la autoridad portuaria, pero también de la Intervención General del Estado, que, como saben, ha investigado también y ha detectado irregularidades en la gestión de Ricardo Melchor al frente de Puertos de Tenerife, que es lo que se está investigando en este asunto. Para que nos entendamos, y vamos a centrarnos en un ejemplo para entender cómo era el procedimiento. Aquí hay diferentes cuestiones. Hay cosas que podemos llamar menores, eso ya lo tendrá que decidir la justicia finalmente en esta instrucción, como por ejemplo la contratación irregular de una serie de asesoras, de 2 asesoras en concreto, cercanas a la figura de Ricardo Melchor para llevar labores de comunicación. Pero también se investigan contratos a determinados medios de comunicación o a determinados periodistas en concreto y a otras empresas en las que supuestamente no se habrían llevado a cabo o no se habrían cumplido con el objeto de esos contratos. Por ejemplo, si se pedía un informe sobre la llegada de cruceros al puerto de Santa Cruz de Tenerife, su influencia y demás, por poner un ejemplo, ese informe nunca se entregaba, se entregaba una cosa que no tenía nada que ver con lo que se pedía. ¿Qué periodistas, Y eso es lo que iba a contar a continuación. Hay 2 periodistas que están investigados, que tendrán que declarar en esta situación. Uno es José Carlos Alberto, que, bueno, un compañero que ha trabajado en diferentes medios de comunicación, ahora está en la 10 Radio, donde también su actual director, que es Miguel Ángel González, que además es compañero de esta casa de Mírame Televisión, también está investigado y también tendrán que ir a declarar por estos hechos y por estos contratos. Después hay contratos que son más groseros todavía. Son contratos en los que es como el que contamos y en el que a mí me gustaría centrarme, contratos como el de el pago o la contratación de un asesoramiento de comunicación a una boutique de moda y lencería. Que claro, esto evidentemente no encaja, ¿no? Y ahora les explicaré por qué, porque evidentemente tiene una explicación. Pero esto no encaja. Y después está la parte que yo creo que jurídicamente y penalmente es la más grave, que es la de que presuntamente se habría beneficiado a una importante empresa que opera en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, lógicamente perjudicando a otras, y que también hay indicios de que Ricardo Melchor podría haber recibido regalos o dádivas, que es lo que viene a castigar el delito de cohecho, por esa serie de decisiones que se tomaron, insisto, en beneficio de algunas empresas, en perjuicio de otras, que para mí es la parte más grave de todo este caso. Pero Paco se ha quedado ahí con la cara lo de la boutique de lencería. Yo creo que es un asunto que llama la atención. Probablemente, ¿no? Es un asunto de menor enjundia,
pero muchas veces las cosas de menor enjundia son las que te dejan patidifuso, ¿no? Claro. Las bragas, ¿qué tiene que ver una tienda de lencería con el puerto? No tiene que ver nada, y más cuando lees el objeto del contrato, ¿no? Era un servicio de apoyo informativo y de logística de medios de comunicación para la autoridad portuaria. De hecho, bueno, nosotros hemos podido ver hasta esa factura. Catálogos de moda. Que, claro, uno dice, no, bueno, no lo entiendo, claro, apoyo informativo y logístico de medios de comunicación. 2.391 euros eran finalmente 2.200 euros. O sea, ¿por qué? ¿No? Esta es la pregunta que todos se hacían. Bien, pues lo que se ha demostrado, lo que se ha ido averiguando, es que esta factura al final, y como esta otras, lo que encubrían era un pago oculto, un pago camuflado a una de las asesoras de Ricardo Melchor contratadas de manera irregular. Porque cuando contratan a estas asesoras de manera irregular a dedo, ustedes saben que hay una serie de requisitos y uno de ellos era que no podía estar más de un año en la autoridad portuaria. Entonces, para saldar esa situación, la dejan de contratar y la vuelven a contratar 6 meses después. Pues esos 6 meses en los que oficialmente no cobra de la autoridad portuaria, supuestamente cobraba a través de encargos que se hacían a otras empresas que lo que hacían era ese dinero no lo cobraban ellas, sino que se lo ingresaban a esta asesora de Ricardo Melchor. Tal es así que en este asunto, en el caso, es lo que ocurrió en el caso de esta boutique de lencería. ¿Y por qué se sabe esto? Bueno, pues porque a pesar de que se le factura a un particular, que es Iván González Pérez, ahora hablaremos de quién es Iván González Pérez, porque la historia yo creo que también es interesante, además de que se le factura a Iván González Pérez, se factura a un CIF, a un NIF de una empresa que cuando esto se investiga y se comprueba, se descubre que se trata de una empresa que es una boutique de moda y lencería que se llama Divinas Tentaciones y que se encuentra en Santa Cruz de Tenerife. Claro, esto pues da para mucho juego, ¿no? O sea, el Puerto de Tenerife contrata un apoyo de logístico de medios de comunicación a la boutique Divinas Tentaciones. Esto no termina de encajar. Cuando esto se investiga y se llama por teléfono al dueño que también está investigado, está imputado en esta causa, de esa boutique, y se le pregunta, él acaba reconociendo que efectivamente que a él le llamaron, que le llamó una de estas asesoras de Ricardo Melchor y le pidió que, por favor, que le iban a hacer un contrato, pero que ese dinero que se le iba a ingresar, que si podía ser, se lo ingresase a ella en una cuenta. Y eso fue lo que hizo, como él mismo, insisto, reconoció. Ahora veremos si ratifica eso que dijo internamente en el proceso interno en el juzgado. Pero tal es así el tema que ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué iba a hacer eso Iván, no? O sea, o Iván González, el dueño de esta empresa, porque se iba a prestar a algo tan burdo, tan grosero, ¿no? Que deja un rastro tan llamativo. Bueno, pues Iván González, para que ustedes sepan quién es una persona muy conocida dentro del mundo empresarial, del pequeño y mediano empresario en Santa Cruz de Tenerife, porque él fue el responsable de la Asociación de Jóvenes Empresarios aquí en Santa Cruz de Tenerife. Entonces él se manejaba bastante con la clase política, tal es así que acabó afiliado a Coalición Canaria y formó parte incluso en el año 2015 de la lista electoral del actual alcalde de José Manuel Bermúdez. Pero esta historia tiene un giro que creo que probablemente ustedes no se esperen. Fue en la lista de José Manuel Bermúdez en el puesto número 11 en el año 2015. Coalición Canaria no era un puesto desdeñable porque sacó 9 concejales en aquel momento. Hay muchas fotos en las que se ve también a Iván González con Ricardo Melchor y con cargos políticos. No salió elegido concejal y llega un momento en que se pelea con Coalición Canaria. Hay discrepancias, rompe con Coalición Canaria, ya no está en Coalición Canaria, deja Coalición Canaria y ¿saben dónde acaba? En el Partido Socialista, en la órbita del Partido Socialista. Tal es así que después de todo esto, ya evidentemente eso explica también un poco por qué él ha colaborado con este asunto desde fuera, Patricia Hernández, la exalcaldesa, el 6 de noviembre de 2019 dicta un decreto para colocar como personal de confianza a Iván González en un puesto de secretaría con una remuneración de 28.239 euros al año. Esto, que bueno, que puede parecer una tontería o no, sí que explica mucho cómo funcionan muchas cosas. Cómo funciona Puertos de Tenerife y cómo funciona a veces también la política interna de la de lencería muchos partidos. Y cómo pasan de un sitio al otro. Sí. Esto es una putería de cuidado, chicos. Sí, yo creo que ayuda a entender un poco la forma de proceder muchas veces en casos políticos, ¿no? Y como también hay personas que a veces tú dices que pintan aquí y pintan mucho. Pero de la cara de Paco. No, Paco, la verdad es que el corte de pelo te ha favorecido, pero en este momento, si enfocan tu cara durante la explicación de David, es como si hubieras vuelto al principio de la pandemia. No, básicamente, vamos a ver, yo intuyo que lo que ha ocurrido con
la factura a lencería es que hacían falta facturas para poder justificar un servicio que se estaba prestando sin facturas, sin mandamiento, sin contrato, y entonces tiraron de las que podían, ¿no? Es decir, y al final probablemente le encargaron a la propia persona contratada que buscara amigas o personas o empresas que pudieran presentar facturas para poder pagarle, y no se le ocurrió otra cosa que la de una empresa, una boutique o algo por el estilo. Y el de Coalición Canaria, en aquel momento se prestó al juego y ya después parece que terminó mal y se fue al PSOE. Sí. Y sí, recibió una retribución de unos 28.000 euros. Es relativamente frecuente en el entorno del poder político, es relativamente frecuente la aparición de personajes y personajillos que aspiran a medrar, ¿no?, en las relaciones y tal. Muchas de las personas que montan estas entidades, asociaciones de jóvenes empresarios, asociaciones de amigos de la pírula verde, este tipo de personas muchas veces lo que están intentando hacer es colarse en una lista electoral o conseguir una canonjía política de algún tipo. Si la consiguen, todos están felices, y si no la consiguen, se buscan otro sitio donde conseguirlo, porque en realidad no les interesa ni la ideología, ni el cambio social, ni el poder actuar en favor de sus vecinos. Lo que les interesa es colocarse, conseguir un curro, un business, algo donde... Después son como instrumentos también para la parte política, que los utilizan, por ejemplo, para lo que lo utilizaron en el caso de Puertos, o pues a lo mejor porque consideran que pueden captar votos, que pueden ser útiles para... Son instrumentos, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cómo funciona. Pero bueno, yo creo que es un ejemplo significativo de las cosas groseras que se han hecho en Puertos de Tenerife. Una institución tan importante, que lo hablábamos antes de empezar el programa. O sea, no estamos hablando de un ayuntamiento pequeñito, estamos hablando de una institución como Puertos, que además depende de Puertos del Estado, depende del Ministerio de Fomento. Por eso esto está controlado por la intervención general del Estado. Lo que es sorprendente, David, es que alguien como Ricardo Melchor, que ha sido tantos años presidente del Cabildo, ha sido una persona valorada, respetada, del que se conocían, bueno, sí, algunos excesos de genio, como todos sabemos, pero no ha sido nunca acusado de hacer gestiones extrañas, llega a Puertos y parece que se transforma en una persona distinta, ¿no? Hay una reflexión que tú estabas haciendo antes, no venía a cuento de esto, pero que estabas haciendo antes diciendo, es que la gente cuando lleva demasiado tiempo en un sitio se acaba creyendo el rey del mambo, ¿no? Y me imagino que alguien que ha estado en la presidencia del Cabildo, que realmente era ser el rey del mambo, ¿no?, y de repente te encuentras en Puertos con menos recursos, con menos capacidades, probablemente te engañas a ti mismo generando este tipo de comportamiento. Yo creo que hay una deriva psicológica en esta historia, si no, no se explica que Ricardo Melchor de repente se haya convertido en esta persona que nos presentas, ¿no? A la hora de tener cuidado, quizás ya dejas de tener tanto cuidado, ya consideras que, bueno, que ya a estas alturas de la vida no te van a pillar, por decirlo para que la gente nos entienda, ¿no? Nunca debió haberse metido en Puertos, entre otras cosas porque ya no tenía edad para eso. Eso es clave, o sea, ya estaba caducado y ya estaba fuera de sitio. Ahora, solo un apunte muy rápido. Yo sí creo, de todas formas, que esto deberíamos mirarnos mucho de cómo funciona y las intenciones con las que la gente llega a la política, porque esos comportamientos también se ven en los que acaban de llegar, no se ve solo en los que llevan toda la vida, en los que acaban de llegar, y te hablo de personas del Partido Socialista, de Podemos, de gente que no había gobernado y que ahora está llegando a gobernar y que está llevando a cabo comportamientos, no te estoy diciendo que sean delictivos, pero sí que demuestran una falta de ética, de razonamiento, de entender lo que es el interés público y la gestión de lo público, ¿no? Entonces, al final, a mí me parece que la corrupción... Bienvenido al club. Ya, pero la corrupción... Digo que bienvenido al club porque hay algunos que nos hemos desencantado después de todo este tiempo, porque hemos llegado a la conclusión de que lo importante de la gente no es ni lo que dice ni cómo piensa, sino lo que hace. Sí, y al final hay personas que independientemente de su ideología, actúan con corrección y con decencia, y hay otros que son un auténtico sinvergüenza, sean de donde sean, ¿no? Efectivamente. Nos vamos de Tenerife, volvemos otra vez a Gran Canaria y concretamente a las calles de la isleta, en Las Palmas, en la propia capital. Varias asociaciones de vecinos nos llamaron pidiendo que nuestras cámaras se fueran hasta allí para ser testigos de lo que ellos denuncian como un abandono por parte de las administraciones. Vamos a ver el reportaje que nos trae desde allí nuestro compañero José Denis. Pues hoy las cámaras de Mírame Televisión Canarias han venido hasta una de las zonas más deprimidas del barrio de
La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos en el cruce de la calle Andamana con la calle Ansofé. Estamos en una de las zonas más golpeadas de La Isleta por el abandono de viviendas, por la ocupación de viviendas, por la drogadicción, por la pobreza. Estamos con presidentes de distintas asociaciones de vecinos que hoy quieren hacer esta denuncia aquí. Estamos con Juan Antonio de la Asociación de Vecinos Timonel de La Isleta. Estamos comprobando aquí con ustedes en un recorrido escenas duras, pero a las que ustedes están acostumbrados. Sí, por supuesto, es que llevamos años peleando con esto, luchando. No les llamo la culpa a esta gente, ¿no? Yo particularmente se la he hecho a las instituciones que no hacen nada, ¿vale? Porque esta gente tiene que estar en un centro recogido, tienen que ayudarlos, tirar las casas abajo para que no las ocupen, y eso se tiene que mover el concejal de urbanismo, que es el que tiene que hacerlo, como ya hicimos con la calle Roque Nublo, que hemos cerrado una casa. Lo que pasa es que cuando no hay voluntad, no hay nada. Yo creo que a lo mejor puede ser que estén esperando a que queden un añito para las elecciones, para hacer cosas, pero la Isleta no olvida. La Isleta tiene memoria, y yo me voy a encargar que la gente siga con la memoria, porque esto es un sin poder, casas tiradas, gente muriéndose, gente que están pasándolo mal, gente que no tienen para comer, gente que no tienen para vivir, y los políticos se suben el sueldo y nosotros a mamarla. Pues estamos también con Pepi Reina, que es de la Asociación de Vecinos. A ver, guardamos un poquito la distancia, gracias. Pepi Reina de la Asociación de Vecinos Isleta Unida. Pepi, ponte tú por aquí, por favor, porque quiero que tengamos este fondo. Este es uno de los callejones más conflictivos, con casas prácticamente todas tapiadas, con mucha gente desgraciadamente en el mundo de la droga aquí en este lugar. Y ustedes denuncian que no se está haciendo nada por evitar estas imágenes aquí en la Isleta. Nosotros denunciamos que por muchas denuncias que tú hagas, nos hemos ido a quejar, hemos hecho recogida de firmas, se ha ido a hablar con el concejal. Entonces sí, denunciamos de que no tenemos lo que es la policía, a la vez escasa, y eso que tenemos lo que es justo el cuartel de policía es justo aquí abajo. Nos sentimos lo que es un abandono a nivel de protección policial. Este edificio enorme que está detrás de ti, de 4 plantas, rojo, un edificio totalmente ocupado, pero como estos, prácticamente toda la manzana. ¿Cuántas viviendas pueden estar ocupadas en la Isleta? En la Isleta, pues ahora mismo, así sin contar esto, te puedo decir que podemos pasar de las 50 a 80 viviendas, y las que ahora que no se saben que están ocupadas, pero si le hacen un seguimiento se ve como están entrando gente por las noches, salen muy tempranito para que no se den cuenta. Y lo que pasa es que este es el tramo más oscuro, así que se dice, pero ya nos están llegando a muchos más abiertos de la Isleta, a partes mucho más arriba. Bueno, ¿ustedes qué llamamiento les gustaría hacer a las administraciones públicas? Pues el llamamiento que le queremos a las administraciones públicas es que se acuerden que la Isleta existe, que la Isleta no nos tienen que tener así de abandonados, porque quieras o no, aquí viven muchísimas familias. Somos gente igual que son las de Ciudad Jardín y las que son de otros cualquier sitio. Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio, Pepi Reina. Habíamos adquirido el compromiso de venir a recorrer las calles de la Isleta con ustedes. Lo hemos hecho y es lo que hoy les estamos llevando a todo el archipiélago a través de la señal de Mírame Televisión Canarias. Es increíble la situación en la que pueden estar viviendo las personas, nuestros vecinos, porque fíjense, esto es aquí en la Isleta, en el corazón de nuestra ciudad, y si no es por los presidentes o responsables vecinales que llaman aquí a la tele y dicen, manden las cámaras para que vean los políticos, ya que no vienen a pasearse por aquí con el pretexto de la pandemia, por lo menos que vengan las cámaras y les enseñamos realmente cómo estamos viviendo, en qué circunstancias. Esto en la Isleta, Paco. Sí, es realmente terrorífico, da la sensación de que algunas de las imágenes se corresponderían más con algún país del tercer mundo después de una guerra, porque la mayor parte de los países del tercer mundo las cosas no están así. La verdad es que es muy desolador.
Señores, perdón, les tengo que recordar que vayan preparándose la pregunta para Anaorama, ¿vale? Por cierto, dejamos la isleta, dejamos Las Palmas para irnos a otra capital, Gran Canaria. Me refiero a Telde. El alcalde, Héctor Suárez, nos ha ofrecido una entrevista que verán ustedes esta semana aquí en Mírame Televisión. Este es un pequeño adelanto. Alcalde, yo me he traído un vídeo de un espectador de Mírame Televisión Canarias que participó en el programa Canarias 8 que le quiero poner porque le prometí que se lo iba a poner a usted en una entrevista que ya yo sabía que le iba a hacer. Te propongo que aproveches las cámaras de Mírame Televisión Canarias y le hagas una pregunta al alcalde que quieras que en esa misma entrevista yo le traslade. De hecho, le voy a poner el vídeo de tu pregunta. Bueno, más que hacer una pregunta, queremos sacar el compromiso, no solo del alcalde de Telde, sino del resto de instituciones, a que se sienten de una vez por todas y trabajen por el barrio de Hinama. O sea, ya está bien de 38 años de abandono, ¿vale? 38 años en los que nada más que se acuerdan de Hinama cuando llegan las elecciones, ¿vale? Bien sean municipales o al Estado. Es lo mismo, siempre se acuerdan nada más que cuando llegan el periodo de elecciones. Nosotros lo que estamos pidiendo es que a Hinama se la trate tal y como se trata a otros barrios, incluido, y por nombrar barrios, San Juan, San Gregorio, La Garita, ¿vale? Barrios en los que mayormente viven los políticos teldenses y que siempre están bien cuidaditos. Muy bien, pues dicho queda el vídeo. Alcalde, ¿qué tiene que decir a esto? Vamos a escuchar la respuesta. Fíjense que tanto en la isleta como en Hinamar, los vecinos lo que dicen continuamente o lo que repiten es: aparece por aquí en época de elecciones, de resto ni se les ve. Bueno, interesante reflexión a la que ya también estamos acostumbrados. En unos instantes estará con nosotros Anaorama aquí en el plató, así que me van a permitir David Cuesta y Paco Pomares, mirando a cámara, le planteen cada uno una pregunta para esa entrevista. Así que, David, aquí es tu cámara, cuando quieras. No va a ser una pregunta, pero bueno, rápidamente. Bueno, la que quiera. Ya que hemos hablado de la situación procesal de Ricardo Melchor, ¿qué opina de la situación que está viviendo Ricardo Melchor con esa investigación por su gestión en puertos, también por lo que ha ocurrido con el llamado pelotazo de Geneto en el Cabildo de Tenerife? Y si Coalición Canaria va a arropar a Ricardo Melchor, a pesar de que ya esté abandonado de la primera línea política, como ha hecho con otros líderes del partido cuando se han visto, pues han tenido que afrontar investigaciones judiciales. Eso por un lado, y otra que he ido un poco adelantando, porque si bien es verdad que es muy criticable y podemos usar muchísimos adjetivos para descalificar la gestión del gobierno central y también del gobierno autonómico en cuanto a la crisis migratoria que estamos viviendo, también es verdad que en algunas situaciones hemos leído o escuchado declaraciones irresponsables, bajo mi punto de vista, por parte de personas de la oposición. Por ejemplo, en su caso, Anaorama, diputado, usted ha hablado de que hay barcos nodriza que traen a personas migrantes a Canarias. Esto, por ejemplo, es un dato que ha desmentido no solo el gobierno central, sino los propios especialistas de salvamento marítimo. O, por ejemplo, también les hemos escuchado decir: ¿hasta cuándo vamos a pagar pensión completa a 6.000 personas alojadas en hoteles mientras los canarios mueren de hambre? Mi pregunta, Anaorama, es: en un momento en el que hay tanta desinformación, en el que los bulos están creando tanto daño y están alimentando tanto odio racial e incluso están sirviendo de combustible para la extrema derecha, ¿no cree que este tipo de declaraciones lo que ayudan es a perjudicar a esta situación y sobre todo no ayudan a la integración y a intentar solucionar de verdad este tipo de problemas? Paco, tu cámara es la que tienes enfrente. Buenas noches, señora Oramas. Usted fue muy activa en la petición al Gobierno de la Nación para que se autorizara el uso, el gasto de los remanentes y del superávit para poder paliar las consecuencias de la crisis. En los últimos días, el pasado viernes, el Gobierno de Canarias ha presentado un plan de ayuda a pymes y a autónomos en el que se destinan solo 165 millones de euros, que además no se sabe de dónde salen. Parece que es un dinero que se quiere solicitar a la Unión Europea, que se espera que la Unión Europea pueda aportar de algún programa vigente. Mi pregunta es la siguiente: en estos momentos el Gobierno de Canarias dispone de 400 millones de euros como mínimo, que están conservados, por decirlo así, en la gaveta de la Consejería de Hacienda. ¿No sería más razonable destinar esos recursos que existen, que tenemos ya, a ayudar a las empresas y a los autónomos en dificultades
en vez de estar haciendo brindis al sol con un dinero que no sabemos siquiera si va a llegar a la Unión Europea? Gracias, compañeros. Gracias, Paco. Gracias, David. Antes de irnos a publicidad, queremos insistir en algo. Tenemos ahora algo de descanso con el nivel 2. Me refiero a la isla de Tenerife, pero no debemos de bajar la guardia. Hemos visto cómo de un momento a otro otras islas han pasado a vivir nuevas restricciones. Es importante ser responsable y cumplir con las medidas vigentes. Estas restricciones son a favor de nuestra seguridad y salud. Nos hemos acostumbrado a esta nueva normalidad. Es cuestión de todos, de absolutamente todos, de que el virus debe finalmente de formar parte de nuestro día a día. Y solo nosotros podemos conseguirlo. Esto es un mensaje de apoyo, de esperanza, porque todos estamos deseando volver a ser libres y no vivir con el miedo de esta pandemia que ya nos ha quitado lo suficiente. Por ti, por mí, por todos, vamos a cuidarnos. Es un mensaje del Distrito de Salud de La Salle, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Nos vamos a publicidad y a la vuelta a Panoramas en este plato. Gracias, Canarias, por seguir ahí. Muchísimas gracias. Ya está con nosotros Ana María Oramas en este plató. Es difícil verla desde el comienzo de la pandemia participando en un plató de televisión. Lo suele hacer por videollamada, pero bueno, esta es su casa. Esta es, por muchos motivos personales y profesionales, pues su tele. Lo digo con especial cariño porque nos vio nacer, como otras muchas personas de distintas opciones políticas, pero quizás lo personal es lo que hace a Mírame Televisión una televisión distinta al resto. Y bueno, hoy está con nosotros, pero también es cierto que hasta el momento de arrancar la entrevista, como marca la normativa con nuestras mascarillas puestas, ahora que hemos iniciado este espacio, ya tenemos la distancia establecida y estamos los dos cómodos. Así que, bienvenida, Ani. Gracias por estar. Gracias a ti y la alegría tan grande que tengo de verte hoy aquí. Porque además, Mírame nació su primer programa en la Iglesia de la Concepción, en La Laguna. En La Laguna. Ahí empezamos nuestras emisiones. Sí, señor. Eras tú alcaldesa, sí. Y empezamos, Ani, nuestras emisiones. Permítanme que les cuente un poquito a los espectadores de toda Canarias el porqué de esta relación tan especial, que a lo mejor a ustedes les viene, pero como es un cotilleo seguro que les va a interesar. Mírame comenzaba de una manera muy simple, muy modesta, y ella era la alcaldesa de la ciudad de La Laguna. Ella descubrió en Mírame la posibilidad de acercarse a los vecinos y mostrar su actividad, su obra, el trabajo que venía desarrollando su grupo de gobierno. Y nosotros reconocemos que en paralelo, gracias a poder mostrar, casi que ella nos iba llevando de la mano por un montón de barrios, empezamos a darnos cuenta de la importancia que era hacer televisión de cercanía. Y sin querer, ella siempre se ha pensado que ella era la que nosotros le hacíamos un favor a ella, y era la inversa. Ella nos hacía a nosotros un favor porque realmente nos empezó a mostrar cosas que realmente, testimonios que realmente nos llamaron la atención y son el origen de una televisión de proximidad que mantenemos con alcaldes de todas las islas. Y bueno, Ani es prueba de esa Y hay una cosa, no solo lo que hacíamos, Manolo, sino la tele local de denuncia, el poder. Yo me acuerdo que tú y yo fuimos los primeros que hicimos una entrevista, que tú lanzabas las cámaras a la calle a las protestas de los vecinos.
y yo sin estar preparado, ¿te acuerdas? Y entonces iba a Taco la Cuesta, pues aquí hay ratas, aquí no hay no sé qué, no sé cuánta, ¿qué dice la alcaldesa? Y allí nos batíamos, ¿verdad? Respondiendo a los vecinos a los problemas. Yo creo que hoy en día, cuando están o las grandes satélites, las grandes cadenas y tal, el hueco es precisamente para la televisión de cercanía, y yo creo mucho en el proyecto de Mírame, sobre todo de Canarias. Oye, Ani, tengo que, acordándome de anécdotas de aquella época, te voy a pedir, fíjate, tengo muchos asuntos que preguntarte. Antes de irnos a tu intervención o tus intervenciones en el Congreso, quiero que me respondas una cosa. Yo recuerdo con especial cariño cómo tú preparaste, organizaste la visita del rey, de Su Majestad el Rey, a la ciudad de La Laguna. Aquello también hay que reconocer, puso a La Laguna casi en el punto de mira, en el mapa. La Laguna no, a Taco y la Cuesta. Efectivamente, a Taco y la Cuesta. Sí, llevas razón. Porque el rey había ido muchas veces al centro histórico y al príncipe. Pero aquella visita fue muy especial, pasaron muchas cosas. De hecho, la reina inauguró un centro dedicado, si mal no recuerdo, a personas drogodependientes. Pero sí es verdad que yo noté, Ani, y lo conté en varias ocasiones, que había una complicidad entre el rey y tú. Me refiero complicidad en el cariño con el que te trataba, se dirigía a ti, y tú también a él, y tú también en todo momento a él. ¿Cómo te han sentado las noticias que están llegando y que cuestionan un poco esa trayectoria del emérito? Me parece muy bien la pregunta. Yo primero te diré que yo estuve muy agradecida en aquella visita cuando los reyes Juan Carlos y Sofía vinieron a Taco, al polvorín de Taco, que lo cubrió Mírame Televisión todo el acto, porque de pronto Taco y la Cuesta, que eran barrios marginales después del Plan Urbán, se convertían en ciudad. Y estoy agradecida no que viniera, sino que ellos, la Casa Real y el gobierno, que estaba Juan Fernando López Aguilar de ministro, querían hacer un acto reducido de autoridades, como hacen los reyes, con mucha seguridad y con 50 o 100 personas. Y yo le dije que si no se hacía el acto, que yo quería que fuera un acto abierto, que pudieran ir 3.000, 4.000 personas de Taco, que era en el momento que decíamos, hemos trabajado y hemos convertido Taco y la Cuesta en una ciudad. Y dijeron que tenía problemas de seguridad, y yo le dije, no va a haber problemas de seguridad, quiero que vengan los jóvenes, quiero que vengan los clubes de mayores, los equipos deportivos, la gente, las asociaciones de vecinos. Y se retrasó 2 meses para hacer un listado de 4.000 personas, y allí, tú lo recordarás, se acabaron las peluquerías de hora porque fueron todo el mundo de Taco. Se arregló, fue como un acontecimiento. Y eso es un detallazo, porque los reyes no suelen hacer visitas de ese tipo, ni con la cercanía. La gente pudo saludarlos, bajaron por aquello, polvorín. Y yo siempre le tendré muy agradecido. Y la reina también fue al proyecto de drogodependencia, porque nos habían dado el Premio Nacional de Lucha contra las Drogodependencias, y la reina lo quería conocer, ¿no? Dicho eso, para mí es lamentable lo que ha sucedido y lo que los aspectos éticos, morales, por parte del rey Juan Carlos. Pero también quiero decir una cosa. Yo creo que el que él haya sido rey no debe impedir que la justicia actúe. Y me parece bien que la justicia investigue al rey Juan Carlos y que decida qué infracciones, delitos ha cometido. Pero, porque sin embargo, creo que el legado que ha dejado el rey Juan Carlos no tiene que desaparecer porque rinda cuentas en la justicia. Pero el legado que tiene tampoco debe impedir que la justicia no actúe. Entonces, yo creo que los españoles tenemos que reconocer el papel que jugó el 23F y en la transición política de este país, que es ejemplar en el mundo entero. Pero eso no debe impedir que rinda cuentas ante la justicia. Entonces, yo, claro que estoy agradecida que viniera, y toda La Laguna estuvo agradecida, pero eso no quita que tenga que responder ante Hacienda y ante la justicia que tenga que responder.
porque respondemos todos y nadie tiene que ser inviolable, y me parece muy bien que la Fiscalía General esté actuando. Sencillamente, eso no quiere decir... Es como si tú tienes a alguien de tu familia, un hermano que comete un error, es tu hermano y siempre lo querrás o le tendrás tal, pero eso no quiere decir que la gente pague y cumpla con las leyes de este país, ¿no? Tengo también una relación muy estrecha con el actual rey Felipe. He tenido muchas reuniones públicas y algunas personales, y es una persona muy preocupada por Canarias, de los temas de Canarias, y yo tengo que agradecerles muchas gestiones que en determinado momento ha hecho por temas de Canarias también. Ani, antes de continuar con la entrevista, vamos a ver un popurrí de momentos muy interesantes tuyos, intensos, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver. Yo termino, señora presidenta. Que muchas de las enmiendas que hay aquí se las han admitido a otros grupos. Canarias es un polvorín. Voy a recordarles estas palabras. Lo único que le faltaba a Canarias es que no tuviéramos el ERTE como el resto del país. ¿Sabe por qué no me llamaron a mí, señora ministra? Porque lo hubiera dicho. Canarias es un polvorín. Estar aquí convocada a una comisión, viniendo diputados de toda España para hablar de Radio Televisión Española, de verdad es no saber lo que está pasando en este país ni en la calle. Señor Sánchez. Lo que pasa es que no quieren que los diputados de Canarias se retraten votando en contra de las enmiendas de esta diputada. Canarias es un volcán. Tenemos en este momento a la mitad de la población en paro en ERTE. Somos el único destino de invierno de Europa. Lo único que le pido es que se reúna y tome decisiones de Estado con Canarias. Usted es una chantajista que falta a la verdad y además tiene soberbia. ¿O es que Podemos no ha pedido la equiparación de los complementos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, el compañero de ustedes, que cuando era sindicalista me vino a ver? Canarias hace necesario que el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, con 5 ministerios, hoy se reúne y tomen una decisión. Desde hace 5 meses el Gobierno de Canarias, por cierto socialista, empresarios y sindicatos han pedido los test en origen y en destino. Que hay que tener lo que hay que tener y votar en contra. Y eso es legítimo. Pero no permitir el debate. Hay que ser alcalde para saber que en este momento, con su propio dinero que tienen los bancos y que ustedes no les dejan coger, cuando los canarios vean el próximo año cómo se destruye su vida, su bienestar y su futuro, Canarias es razón de Estado. Y hace falta una decisión de Estado y de coordinación del Gobierno en este momento con mi tierra. Pero en Canarias no queremos estar en ERTE, queremos tener los hoteles abiertos. Me produce ni siquiera indignación, me parece asombroso que esto es hambre y miseria. Consejos doy que para mí no tengo. Hubieran tenido el valor de levantar la mano a los diputados de Podemos y del PSOE de Canarias y haber permitido su votación y su debate. Son unos cobardes. Esto es un resumen de marzo aquí, porque como hay gente que dice que los diputados están en su casa, estarán otros, y sobre todo diputados canarios. Yo he estado de marzo a enero, toda la semana, de toda una parte. Hombre, cuando tu tierra está como está, Manolo, con la mitad de la gente en paro en ERTE, abandonado y con riesgo de perder la agricultura, con la gente sin esperanza, con gente que que tiene que cobrar el ERTE y que no lo ha cobrado, con gente que tenía que haber ingresado el ingreso mínimo vital y no lo ha cobrado, con gente que no le han tramitado la pensión o la pensión no contributiva, con gente además que pide hora en el SEPE o pide hora en la Tesorería de la Seguridad Social y no se la dan hasta dentro de 3 o 4 meses, con gente además que eran autónomos y que han tenido que echarle la persiana a su negocio después de toda la vida. Gente con chiquillos que nunca han tenido que ir a servicios sociales, ni a un banco de alimentos, ni a Cáritas, porque trabajaban. Yo he tenido 2 hermanos en ERTE durante 6 meses. Entonces, que los 2 trabajaban y de pronto se ven que para comer tienen que ir a una cola de servicios sociales, gente que ha trabajado honradamente toda su vida y caída la cara. Entonces, cuando tú llegas a Madrid y dices, oiga, temas de Canarias, que nos traten como las demás, que se ocupen, y te desprecian. Y esa que viste, la de cuando dije que son unos cobardes, eran enmiendas a los presupuestos de temas que corresponden a Canarias y que no es que votaran en contra los de Podemos y el PSOE, no dejaron votarlas las enmiendas de Coalición Canaria.
Entonces, ¿tú qué estabas pidiendo? Pues que devuelvan los 100 millones que debían de los planes de empleo para que la gente pueda trabajar en los planes de empleo. ¿Qué pedías? Obras en Canarias, como le dieron a Galicia o a Cataluña o al País Vasco, por cierto, quitándoselo a partidas de Canarias, para que la gente del sector de la construcción tenga algún trabajo. Entonces, claro, esta es la impotencia, Manolo, porque la tierra te duele y porque yo vengo aquí y leo el que barre mi barrio, que lo conozco, me dice cómo está su familia, y la chica de la panadería, y la persona que me ve en el supermercado. Coño, y tengo un amigo que es autónomo, que tú y yo conocemos, que no quiero dar el nombre, que se dedica a trabajar en hoteles, en actividades musicales, que tiene ya más de 70 años y que tenía que cobrar el cese de actividad, no lo cobra, lleva 5 meses y le dan hora para febrero para atenderlo. Entonces, es tal, y sobre todo que te hablen con prepotencia. ¿Y qué es lo que más te preocupa de la situación actual? El hambre, la pobreza, los niños. El tema sanitario, y lo quiero decir, yo creo que en Canarias se ha gestionado bastante bien dentro de lo que hay. Yo, desde luego, el Gobierno de Canarias ha tenido todo el apoyo de Coalición Canaria en todas las decisiones que tomó con la pandemia. Yo estoy en este momento sufriendo de la situación de Lanzarote y Gran Canaria. En Tenerife lo pasamos mal, ahora son esas 2 islas y La Graciosa. Y creo que tenemos que cerrar filas, y cuando hay críticas y la gente se está muriendo y la gente se está enfermando, las críticas no hay que hacerlas públicamente porque a la gente le produce angustia, sino personalmente. Yo llamé a Ángel Víctor para ofrecerme con algunas cosas. Fernando Clavijo ha tenido reuniones con Ángel Víctor. Yo he hablado con Blas Trujillo varias veces. Hombre, sigo muy indignada, que eso no corresponde al Gobierno de Canarias, todo hay que decirlo, porque desde hace 6 meses he solicitado en el Congreso que se prohíba comer en los aviones. Porque hay gente... Eso antes te voy a hablar con David Cuesta sobre ¿Por qué? eso. Porque estás 2 horas y media en un sitio cerrado. Hay gente que se aprovecha de que no está prohibido comer en el avión, se quita la mascarilla, se pone un paquete de papas, un bocata adelante y se pega las 2 horas y media pegado al resto de la gente. Pues tienes 10 o 15 personas en un espacio cerrado, 2 horas y media sin mascarilla. Y bueno, me produce indignación, porque al final tú no puedes ir a ver a tus padres, no puedes ir a no sé dónde, no te puedes sentar en una cafetería, y sin embargo, los de las compañías aéreas, ¿por qué tienen que permitir comer? Pero dicho todo eso, ¿qué me preocupa? Yo he asistido... Mira, para mí fue tan triste la muerte de Macario. Tú conociste a Macario. Macario murió en el peor momento de la pandemia y solo pudieron ir a su entierro. ¿Te refieres a Macario? El alcalde del Rosario. De la Esperanza. Lo digo para los que nos ven en otras islas, Entonces, que sepan que era un alcalde histórico del municipio de El Rosario, en Tenerife. Si él hubiera muerto en cualquier momento, a mí me avisaron las hijas, pero cuando él murió solo pudieron estar en el entierro de él el cura y 3 hijas. Ni siquiera sus yernos, ni sus nietos, ni sus hermanas, ni nadie. Después, cuando fuimos al funeral, también pudimos ir muy poquitos, ¿no? Yo recuerdo cuando tú te pusiste malo en medio de la pandemia, que nadie te podía atender. Tú saliste adelante, pero yo tengo amigos que se quedaron en unas urgencias o en un hospital y murieron solitos. Yo tengo una amiga que su madre murió y no le dieron las cenizas hasta 2 meses después. Entonces, yo estuve pendiente del hermano Fermín de la Cruz Blanca, que fue el superior de La Laguna, que estaba en un centro en mitad de los valles de Aragón, era director de una residencia de mayores de 90, no tenía EPIs, no tenía guantes, no tenía nada, y llamé a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y le mandó la UME. Y desinfectaron la residencia, le dieron tal. Entonces, primero es la salud y el tema sanitario. Yo creo que en el tema sanitario y en el de salud y de la pandemia no se puede hacer política, y las críticas deben ser sin generar angustia a la gente y unirnos todos los partidos. Eso no lo están haciendo los demás. Pero nosotros, coalición, decidimos eso desde el primer momento. Ahora, en los temas económicos, queremos que se nos trate igual que a los catalanes, que a los vascos, que no sé quién. ¿Y por qué no se nos trata de igual? Pues porque el Gobierno de Canarias pues, es del mismo color político que Madrid,
Y no se atreven a enfrentarse a Pedro Sánchez, y los diputados del PSOE pues se quedan callados, y los diputados del PP son muy valientes cuando gobierna el PSOE, pero son muy cobardes cuando gobierna el PP. Cuando Rajoy tuvo mayoría absoluta y estaba Soria en el gobierno, nos hicieron lo mismo, nos quitaron los planes de empleo y todas las inversiones, y los únicos que denunciamos somos nosotras. Nosotros nos da lo mismo que el gobierno de España sea del PSOE o del PP. Lo que queremos es que cumpla con Canarias y que los canarios tengan oportunidad de trabajo. Y si Canarias es la comunidad que más paro tiene, que la es, donde tenemos al 62% de los jóvenes en paro, Manolo, que en el resto de la península no llega al 30%. Nosotros tenemos al 62% de los jóvenes, a la mitad de la población en paro. El Producto Interior Bruto ha caído el doble. Entonces, oiga, pues si Europa dice que le da más dinero a España, porque España está peor que otros países europeos, aplique, cuando le dije el comentario, aplíquese usted el cuento, pues entonces el reparto dentro de España tiene que ser a las comunidades que peor lo están pasando. Y la peor comunidad es Canarias, porque nosotros vivimos del turismo. Y entonces, claro que me enfado cuando me faltan al respeto. Ani, antes de tu intervención, justo le preguntaba a Paco Pomares y a David Cuesta, les planteaba la posibilidad de formularte preguntas. Cuesta te formulaba 2 preguntas. ¿Las respondes? Siempre. Vamos a verla. ¿Qué opina de la situación que está viviendo Ricardo Melchor con esa investigación por su gestión en puertos, también por lo que ha ocurrido con el llamado pelotazo de Geneto en el Cabildo de Tenerife, y si Coalición Canaria va a arropar a Ricardo Melchor, a pesar de que ya esté abandonado de la primera línea política, como ha hecho con otros líderes del partido cuando se han visto, pues han tenido que afrontar investigaciones judiciales? Eso por un lado, y otra que he ido un poco adelantando, porque si bien es verdad que es muy criticable y podemos usar muchísimos adjetivos para descalificar la gestión del gobierno central y también del gobierno autonómico en cuanto a la crisis migratoria que estamos viviendo, también es verdad que en algunas situaciones hemos leído o escuchado declaraciones irresponsables, bajo mi punto de vista, por parte de personas de la oposición. Por ejemplo, en su caso, Ana Oramas, diputada, usted ha hablado de que hay barcos nodriza que traen a personas migrantes a Canarias. Esto, por ejemplo, es un dato que ha desmentido no solo el gobierno central, sino los propios especialistas de salvamento marítimo. O, por ejemplo, también le hemos escuchado decir, ¿hasta cuándo vamos a pagar pensión completa a 6.000 personas alojadas en hoteles mientras los canarios mueren de hambre? Mi pregunta, Noramas, es, en un momento en el que hay tanta desinformación, en el que los bulos están creando tanto daño y están alimentando tanto odio racial e incluso están sirviendo de combustible para la extrema derecha, ¿no cree que este tipo de declaraciones lo que ayudan es a perjudicar a esta situación y sobre todo no ayudan a la integración y a intentar solucionar de verdad este tipo de problemas? Mira, Manolo, voy a empezar por lo último. He sido la diputada que se enfrentó a Santiago Abascal y Vox en la investidura y en los comentarios sobre la inmigración en Canarias. A raíz de eso he recibido amenazas de muerte, insultos sexuales, racistas, homófobos, amenazas de todo tipo en mis redes sociales y cualquiera se puede meter. ¿Insultos a qué te refieres? ¿Qué te dicen? Pues sinvergüenza, que te follen, métete los plátanos por tus partes, ojalá te mueras, y prefiero no decir otra serie de cosas, y cientos y cientos y cientos. Sencillamente por... Entonces, la única diputada que se ha enfrentado a Vox diciéndole que el tema de la inmigración es en primer lugar un drama humano ha sido esta diputada, y públicamente. Cuando tú sacas algunas cosas de contexto, una frase, y no ves el discurso completo, puede llevarte a error. Cuando fui alcaldesa tuvimos el centro en La Laguna, en la época de Dan Martín, más importante de retención de inmigrantes, en Los Rodeos, Las Raíces, donde hubieron, en un momento dado, estaba previsto para 500, casi 4.000 personas, el año 2006. Y como una campeona como alcaldesa, con Adán Martín, gestionamos y no hubo un solo problema. Nosotros, La Laguna fue la que abrió los colegios, siendo yo alcaldesa, para instalar en los colegios en verano con literas, provisionalmente, los menores inmigrantes no llegados. Y acogimos a todas las mujeres y a todos los niños. Es un drama. La gente huye porque cuando una mujer se mete en una patera, en un neumático, con un bebé o con un niño, imagínate lo que dejas detrás para decir, si me muero me tengo que morir. Pero ellos no vienen a Canarias, vienen a Europa.
Y el año 2006, cuando vinieron 60.000 personas, un gobierno socialista, liderado por María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta, y con Adán Martín de presidente del gobierno y yo de alcaldesa, gestionamos una crisis migratoria que permitió convenios con ONG para, conservando la tutela Canarias, trasladar barcos de Frontex en origen. En el caso de Canarias, traslados a la península hechos por el gobierno, con acuerdos en los países de origen de cooperación internacional y acción política, cosa que no ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, que ha considerado que Canarias es pues una cárcel. Y no solo eso, que considera que llegan a Canarias y que no se pueden desviar a la península porque está el efecto llamada. Y dice Ángel Víctor que es que Europa tiene que resolverlo y Bruselas y ser solidario. Si España no es solidaria con Canarias, ¿cómo le estamos pidiendo a Europa? Esto no es un problema de que Bruselas ni el gobierno central de 20 millones. Canarias no tiene capacidad de acogida. No solo eso, yo comparto la posición y las medidas que hay que tomar que tiene Chema Montero o ACNUR, que tiene la SEAR Canarias, que tiene Cruz Roja, el Padre Ángel Evangélico en Fuerteventura, con el que estoy en contacto directo. Yo no soy una persona homófoba ni racista, desde luego que no. Y creo que además esos mensajes, esos vídeos, esos bulos, están haciendo mucho daño a una sociedad canaria que nunca ha estado en contra del asunto. Entonces, quiero decirle a David que entiendo que quizás no ha podido ver, por lo que sea, el discurso completo que he hecho, pero en este momento soy la bestia negra de Vox y de la gente que quiere, exterminar y que ponen además vídeos falsos y usan además mis redes para amenazarme e insultarme. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Yo no comparto en absoluto nada de esos criterios. Ahora me responde sobre y después Ricardo Melchor. Pero antes, por favor, Ani, ¿por qué crees que el Estado está tratando que Canarias se convierta, ha conseguido que Canarias se convierta en una cárcel, en un pozo para la inmigración? Porque no consideran prioritario Canarias, porque no consideran prioritario, porque el presidente Sánchez, todos los presidentes de la democracia, su primera visita oficial a un país después de la toma de posesión era Marruecos. Y Sánchez no ha hecho la visita oficial a Marruecos y ofendió a los marroquíes. Porque la señora de ministra de Asuntos Exteriores se dedica a ir a Malta, a no sé dónde de Latinoamérica, a Canadá y tal, en vez de estar en Mauritania, en Gambia, en Senegal, en Mali. Porque no se hacen proyectos de cooperación y de formación con todos esos países, porque no se ponen los bancos de Frontex en colaboración con patrulleras marroquíes, a como se hizo el año 2006, y todo está inventado. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Ellos dicen, no los traemos para la península, pues si no tengo problemas con el presidente de Valencia, con el presidente de Andalucía, con no sé qué y con no sé cuánto. Eso es lo fácil. Decir, como Canarias, Lampedusa o Lesbos. Hombre, si Canarias tuviera capacidad de acogida... Ani, ¿y sobre el tema de Ricardo Melchor? Pues mira, yo no conozco el expediente que tiene en este momento en vía judicial. Yo soy muy amiga de Ricardo Melchor, lo quiero muchísimo, pero a mí me parece que la justicia, si tiene alguien denuncia, investiga y lo archivará, no lo archivará, irá a declarar o no lo hará. No sé si es un expediente administrativo, ¿cuál es? Yo lo entiendo que haya gente que esté pendiente de temas. Yo lo del tema del Tenerife no lo sé. O sea, Manolo, tú tienes que pensar que yo estoy en Madrid. Me voy los lunes por la mañana, regreso los viernes por la noche. Los sábados y domingos ayudo, porque mis hermanas están entre semana, con mi madre que tiene 84 años. Y los lunes me vuelvo a ir. Entre semana estoy en esas intervenciones, que aquí solo ha salido una pequeña parte, preparándome las intervenciones, leyendo la prensa nacional, interviniendo en radios y medios por teléfono, por Zoom, porque esto es mírame y vengo aquí, pero en el resto de las teles, pues por precaución y por otra serie de razones, pues intervengo. Y yo hay temas que no tengo tiempo de seguirlos. O sea, yo no conozco el expediente de la autoridad portuaria. Ricardo Melchor, las personas que la política me ha dado la oportunidad, como fue Adán Martín, de conocer y al que quiero mucho. Quiero mucho a Ricardo. Él y yo hemos sido muy amigos.
Y lo sigo queriendo y lo seguiré queriendo, pase lo que pase en la vía administrativa o en la vía judicial. Son cuestiones distintas. Son cuestiones distintas, ¿no? Ani, no tiene nada que ver. Nos vamos con otra pregunta que te formulaba Paco Pomares. Usted fue muy activa en la petición al Gobierno de la Nación para que se autorizara el uso, el gasto de los remanentes y del superávit para poder paliar las consecuencias de la crisis. En los últimos días, el pasado viernes, el Gobierno de Canarias ha presentado un plan de ayuda a pymes y a autónomos en el que se destinan solo 165 millones de euros, que además no se sabe de dónde salen. Parece que es un dinero que se quiere solicitar a la Unión Europea, que se espera que la Unión Europea pueda aportar de algún programa vigente. Mi pregunta es la siguiente. En estos momentos el Gobierno de Canarias dispone de 400 millones de euros como mínimo, que están conservados, por decirlo así, en la gaveta de la Consejería de Hacienda. ¿No sería más razonable destinar esos recursos que existen, que tenemos ya, a ayudar a las empresas y a los autónomos en dificultades, en vez de estar haciendo brindis al sol con un dinero que no sabemos siquiera si va a llegar a la Unión Europea? Mira, Manolo, rápido. Las empresas no necesitan aplazamiento de impuestos, sino que le quiten los impuestos. Las empresas pequeñas no necesitan préstamos, necesitan ayudas directas. Y esto está inventado, se hizo en Alemania, en Francia, en Italia y en Estados Unidos. Y cuando lleguen esas ayudas del Gobierno de Canarias que ha anunciado don Román Rodríguez y don Ángel Víctor Torres, no quedarán empresas a las que haya que ayudar. Punto. Estoy totalmente de acuerdo con Paco Pomares. O sea, la gente no necesita ni crédito ni aplazamiento de impuestos. Necesita las pequeñitas empresas que se le quiten los impuestos y se le dé ayudas directas. Ya no aguantan más. Ani, tu partido maneja encuestas propias desde hace mucho tiempo ya, según las cuales Coalición Canaria podría tener un resultado cercano a la mayoría absoluta si tú fueras candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias. ¿Por qué no quiere serlo? Vamos a ver, eso serán encuestas de otros partidos, porque mi partido tiene clarísimo que yo no tengo, ni quiero ahora ni en el futuro presentarme ni volver a ser parlamentaria canaria. Tengo 61 años, Manolo. He sido lo más maravilloso que puede ser un político que es alcalde de tu ciudad. Ahora estoy cumpliendo un papel muy importante, porque somos 15 diputados canarios, pero tengo que alzar la voz todas las semanas porque el resto de los diputados o no les dejan o no pueden, ¿no? Tengo que defender mi tierra estos 4 años que van a ser la crisis económica y social más importante que ha habido nunca. Yo empecé a trabajar a los 18 años, ¿sabes? Y yo creo que ya he hecho lo que tenía que hacer. Yo soy funcionaria del Estado, pero tengo, no sé si son 30 y tantos, 34, 35 años cotizados o más. Y creo que hay que dar paso a gente válida. Y creo que además tenemos un líder político como es Fernando Clavijo, que representa la nueva generación de políticos, que no son ni mejores ni peores que yo, que Adán Martín, que Paulino, sino es distinto. Hay gente joven que no sabe que Ani Orama fue alcaldesa de La Laguna, gente que tiene hoy 20 o 30 años, porque en aquella época tenían 8 años en La Laguna. No se puede vivir del recuerdo, hay que dar oportunidades a cada generación de políticos. Y Coalición Canaria ha hecho una renovación generacional dentro del proyecto político en todas las islas, con Pablo Rodríguez en Lanzarote, con Narváez Quintero en El Hierro, con Nieves Lady en La Palma, con la gente de Migdalia en Lanzarote, con Lola en Fuerteventura. Entonces, María Fernández, Fernando Clavijo, y son gente preparada, que son del siglo XXI, y yo creo que no tiene sentido volver a lo demás. Segundo, esas encuestas las habrán hecho los enemigos políticos de Coalición Canaria para meter cizaña contra Coalición Canaria, porque Coalición Canaria no hace encuestas para ponerme a mí de candidata, y entonces pues las hacen para después meter sus cositas y sus tal. Cada vez que tengo una intervención, pues los enemigos de Coalición Canaria empiezan a decir, no, mira, cuando la oposición quiere que seas tú, por algo. ¿Te fiarías si salgo con una cámara a la calle y le pregunto a la gente, fíjate, está algo tan sencillo como
¿qué opinas de que Ani Oramas fuera candidata a la presidencia del gobierno? Eso no vale, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque a mí me quiere mucho la gente de la calle. Vale. Me quiere mucho la gente de la calle, aunque no me vote, aunque haya votado otro partido, aunque sean socialistas, sean del PP, sean de Ciudadanos o de Vox. Y eso es lo más importante que me ha dado a mí la vida política. Eso me lo decía Adán también. Entonces, yo recuerdo a Adán, un día de su cumpleaños, que de pronto lo improvisó y invitó Pepe Segura, Santiago Pérez, socialistas del PP y tal, a su casa. Y no tenía nada que ver. Hoy en día ya las relaciones personales son muy difíciles de relacionarles. La crispación, el odio, la falta de educación, la tolerancia. Yo tengo amigos en todos los partidos, pero ahora es muy difícil porque te consideran que si tú eres de coalición, tus amigos solo pueden ser de coalición, ¿no? Y yo de las cosas más bonitas que tengo es cuando voy por la laguna, 12 años después de haber sido alcaldesa, que fue hace 20 años cuando fui, y me digan adiós alcaldesa. Pero Manolo Hermoso va conmigo por Santa Cruz y le dicen adiós alcalde. La gente se olvida que ha sido presidente de Canarias. Para la gente lo más importante es un alcalde. Yo tenía una broma con Pedro González y Pepe Segura y el Fidio, que decíamos que nosotros éramos los únicos que sabíamos cómo iba a ser nuestro entierro. Porque los alcaldes de La Laguna, cuando se mueren, pues te ven en el salón de pleno, te recibe la policía de gala, tocan el adiós a la vida. En un lado se ponen los exalcaldes que quedan vivos, en el otro lado la familia, las coronas se ponen en la sala de comisiones. Después sale el coche con la policía y tal. Y entonces Pedro, me acuerdo cuando murió Mauri, y entonces Pedro González decía: tomen nota, no sé quién de nosotros será el siguiente, porque esto tal cual, te ponían la bandera de La Laguna encima del féretro, ¿sabes, Manolo? Pero es por algo, porque cuando uno ha sido alcalde de tu ciudad, no hay nada más duro, más difícil, más intenso, pero que dejas amigos para toda la vida, ¿me entiendes? Ani, nos quedamos sin tiempo y con ganas de hablar tantas cosas. Promete, por favor, una visita pronto. No te tengo ni que prometer. Te lo ruego. Tú me das el silbidito. Vale. Mi amigo Manolo Artiles. Gracias, Ani. Eres un ejemplo. Gracias. Un ejemplo. Con esa garra que estés hoy aquí sentado y me emociona y me hace muy feliz. Y por eso Muchas gracias, Ani. Miren, yo empezaba esta entrevista con ese popurrí de instantes de Ani Oramas en el Congreso. Les aseguro que es tan solo una pequeñísima parte de sus intervenciones, pero yo creo que ella un poco representa el espíritu de lucha de una sociedad como la nuestra, de una tierra como la nuestra, y con esa imagen, en estos momentos en los que es tan importante luchar, tan importante alzar la voz donde sea por los más vulnerables, por los más débiles, me parece que ese es el mejor mensaje que podemos dar hoy desde la televisión de las Islas Canarias. Ani Oramas en estado puro. Yo termino, señora presidenta. Que muchas de las enmiendas que hay aquí se las han admitido a otros grupos. Canarias es un polvorín. Voy a recordarles estas palabras. Lo único que le faltaba a Canarias es que no tuviéramos el ERTE como el resto del país. ¿Sabe por qué no me llamaron a mí, señora ministra? Porque lo hubiera dicho. Canarias es un polvorín. Estar aquí convocada a una comisión, viniendo diputados de toda España para hablar de Radio Televisión Española, de verdad es no saber lo que está pasando en este país ni en la calle. Señor Sánchez. Lo que pasa es que no quieren que los diputados de Canarias se retraten votando en contra de las enmiendas de esta diputada. Canarias es un volcán. Tenemos en este momento a la mitad de la población en paro en ERTE. Somos el único destino de invierno de Europa. Lo único que le pido es que se reúna y tome decisiones de Estado con Canarias. Usted es una chantajista que falta a la verdad y además tiene soberbia. ¿O es que Podemos no ha pedido la equiparación de los complementos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, el compañero de ustedes, que cuando era sindicalista me vino a ver? Canarias hace necesario que el presidente del gobierno, la vicepresidenta, con 5 ministerios, hoy se reúne y tomen una decisión. Desde hace 5 meses el gobierno de Canarias, por cierto socialista, empresarios y sindicatos han pedido los test en origen y en destino. Que hay que tener lo que hay que tener y votar en contra. Y eso es legítimo. Pero no permitir el debate. Hay que ser alcalde para saber que en este momento,
con su propio dinero que tienen los bancos y que ustedes no les dejan coger. Cuando los canarios vean el próximo año cómo se destruye su vida, su bienestar y su futuro. Canarias es razón de Estado. Y hace falta una decisión de Estado y de coordinación del Gobierno en este momento con mi tierra. Pero en Canarias no queremos estar inertes, queremos tener los hoteles abiertos. Me produce ni siquiera indignación, me parece asombroso que esto es hambre y miseria. Consejos doy que para mí no tengo. Hubieran tenido el valor de levantar la mano los diputados de Podemos y del PSOE de Canarias y haber permitido su votación y su debate. Son unos cobardes.